Hola, muy buenos días. Gusto en saludar a los que ya están conectados con el Activa Turismo de Aysén Patagonia o Aysén en línea. La verdad que hemos ido transitando los nombres. Lo importante es que estamos tratando de conectarnos para tratar temas sobre turismo que tienen que ver con nuestra región, con la región de Aysén, con un destino maravilloso para los que estamos en la actividad turística. Bienvenido a todos los participantes. Hoy día vamos a contar con dos expositores. Vamos a partir hablando del Plan Regional de Turismo y vamos a poder compartir con María Ángel Serra, directora de Chías Marketing, Barcelona, España, consultora y asesora estratégica para el Plan Regional de Desarrollo Turístico de Aysén Patagonia. Así que muy bienvenida, muchas gracias. Sé que son las 11, 17 horas en Barcelona estás, así que sin más, y luego terminando nuestra primera invitada, vamos a tener a la Seremi subrogante Verónica Godoy de la Seremi de Salud. Lamentablemente la Seremi por temas laborales ha tenido que partir muy temprano hoy día a las 8 de la mañana a Cochrane, así que seguramente va en camino. Aprovechamos de darle un saludo. Me dejó que les pidiera las disculpas y esperar en algún minuto, en otra oportunidad, poderse conectar. No obstante, entendemos que Verónica ha estado trabajando directamente respecto de la situación que estamos viviendo en torno a la pandemia en la región. Está con toda la información y entiendo que también nuestra primera invitada va a abordar este plan regional que se está desarrollando con recursos del gobierno regional a través del programa estratégico de turismo y también entiendo que le va a dar un sentido de post-pandemia. Hemos intentado, manifestado nuestro interés de conceptualizar lo que sucede en este plan regional mirando un poco futuro. Así que muy bienvenida, muchas gracias por conectarte. Esperamos que estés muy bien dentro de las condiciones que se viven en España, junto a tu familia. Ahí tú nos podrás contar un poquitito. Y muy agradecido por la oportunidad de compartir unos minutos tu experiencia en una región tan maravillosa como la nuestra. Así que yo me voy a desconectar. Las preguntas idealmente tenemos ahí un sistema de chat y un sistema de preguntas. Por favor, ir acumulándole y al final de la exposición vamos a poder compartir un poco las impresiones que ha tenido la audiencia el día de hoy. Así que muy bienvenida y te dejo absolutamente la tribuna para que puedas partir con tu exposición. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Sí, son las 5 de la tarde aquí en Barcelona, de un día de primavera, soleado. Parece que ya ha pasado el mal tiempo en todos los sentidos. Climatológicamente, porque hemos tenido algunos días de mucha lluvia, pero desde ayer ya salió el sol. Y también en relación con la pandemia, porque parece que las últimas informaciones apuntan a que hemos pasado ya el famoso pico del que todo el mundo habla y que ahora ya los casos empiezan a estabilizarse, hay menor número de ingresos graves en las UCIs, hay menor número de fallecidos, por tanto parece que la curva empieza a aplanarse, pero eso no quiere decir que podamos relajarnos en absoluto. Yo estaba viendo ahora, mientras esperaba, estaba mirando en Twitter y veía que China acaba de confinar una nueva ciudad fronteriza con Rusia, porque están llegando casos desde Rusia y ya ha mandado un batallón de médicos y sanitarios hacia esa ciudad y están ya hablando de cerrarla también. Por tanto, este virus es un virus complejo y un virus que se extiende muchísimo y no podemos relajarnos. Bien, yo he preparado una pequeña presentación, voy a intentar compartir la pantalla con ustedes, si es posible. Avísenme si consigo. ¿Se ve bien? Se ve bien. Perfecto. Bien, a pesar de que vamos a hablar específicamente de la región también, yo me gustaría antes hacer un poco un recorrido o ponernos un poco en contexto, porque precisamente yo creo que esta pandemia es una de las consecuencias, en este caso negativas, de este mundo globalizado en el que estamos. Por tanto, quiere decir que estamos en un mundo interconectado. Cualquier cosa que hagan ustedes allí es posible que me afecte a mí aquí, y lo que yo haga aquí es posible que le afecte a un ciudadano de China. Esto es la globalización, que tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene algunos defectos. Bien, la situación en la que estamos ahora, no hace falta que les diga que es una situación sin precedentes y de una dimensión que todavía es incalculable.
sin precedentes. Los expertos hablan de que al menos no se recuerda una crisis de estas dimensiones y de estas características desde la gran crisis, el crack del 29, la gran crisis económica, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde aquellos momentos, los economistas hablan de que no hemos tenido una crisis de la gravedad y de la extensión de la afectación global como la que tenemos ahora. De todas formas, ya sé que no es consuelo de nadie, pero sí creo que es importante que entendamos que estamos todos igual. Es decir, ustedes allí, yo aquí en Barcelona, mis amigos en Colombia, mis socios en Brasil, mis conocidos en, no sé, en Asia. Es decir, en estos momentos todos nos encontramos en una situación igual o parecida. Por eso la gravedad de esta crisis, porque es una crisis que ha conseguido parar gran parte, por no decir todo, ¿no?, pero gran parte de la actividad económica del mundo. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo decía no hace mucho que calculaban que aproximadamente el 81% de la población trabajadora del mundo se encontraba en estos momentos en una situación de confinamiento, sea total o sea parcial. Imagínense. Más del 80% de la fuerza trabajadora del mundo en estos momentos está confinada de manera total o parcial. O sea, el mundo está prácticamente parado. Y yo digo que esta es una crisis que va a afectar a muchos sectores, evidentemente, pero si un sector va a sentir un impacto grande, yo creo que va a ser el turismo. ¿Por qué? Porque esta es una crisis que ha generado dos grandes restricciones: la movilidad de personas y el contacto entre personas. Y precisamente estas son las bases del turismo. El turismo está basado en la movilidad y en la relación entre gente. Por tanto, esta crisis ataca directamente al corazón del turismo. El turismo va a ser uno de los sectores económicos más impactados, cuando por otra parte el turismo es una actividad que es el motor clave para la creación de empleo en el mundo. Se calcula que alrededor de 320 millones de empleos en el mundo pertenecen al sector turismo. Imagínense la dimensión. El turismo es hoy ya el 10,4% del PIB del mundo. Por tanto, el impacto económico va a ser fuerte. Yo digo, me gusta repetir estos días, que para todos aquellos, a veces políticos, gobernantes, que siempre hablan de turismo, pero a la hora de la verdad el turismo nunca está en sus políticas, ni a nivel financiero ni a nivel de asignación de recursos humanos, ahora se va a ver a nivel económico y a nivel mundial cuál es la importancia del turismo. ¿Qué pasa con un mundo sin turismo? ¿Cómo quedan los destinos, las ciudades, las regiones, los países en esta crisis? Vamos a algunos datos generales también para ver de qué estamos hablando. La Organización Mundial del Turismo dice, yo la verdad es que todos los datos que les voy a dar hoy en esta charla son datos que tienen que ser tomados con muchas reservas. Nadie sabe exactamente cuál va a ser, como decía al principio, la afectación real de esta crisis. Por tanto, son previsiones, estimaciones, pero no hay ninguna verdad absoluta en todo lo que se está manejando estos días. Pero bueno, la Organización Mundial del Turismo, que si de algo sabe es de calcular los impactos del turismo, pues está hablando de que el descenso en número de llegadas internacionales, viajeros internacionales en el mundo, va a ser de entre el 20 y el 30%, y también los ingresos, para que nos hagamos una idea. Dice la IATA, que es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que va a haber una cifra de caída de negocio en la industria aérea de 252.000 millones de dólares. Y la pérdida de puestos de trabajo puede llegar hasta los 25 millones, de los cuales casi 3 se van a dar en Latinoamérica. ¿Y qué pasa con Chile? Pues en Chile el turismo hoy aporta casi el 3,3% del PIB y genera alrededor de 600.000 empleos. Casi el 8% ya del total de empleos del país son empleos del sector turismo. Y según repetía la subsecretaria Zalaquet no hace mucho en unas declaraciones, el turismo es la única industria del país que está presente en todo el territorio nacional. Por tanto, también en Chile el turismo es una actividad muy importante ya. ¿Y qué se calcula en Chile? Pues se calcula que además del descenso que ya veníamos en Chile acumulando en el último año, en los últimos 2 años, yo me atrevería a decir, primero por la caída en los viajes de los argentinos y después también eso sumado a la inestabilidad
política social, más bien social, que se ha vivido en los últimos meses, además de esa caída que ya veníamos experimentando, pues la crisis en la que ahora estamos puede al final impactar con una reducción del 41% en la llegada de viajeros internacionales en Chile y un 30% también en los viajeros internos. El otro día con mi socio Milos Miskovich hacíamos una aproximación más o menos de cómo quedaría Chile si hacíamos esta reducción del 41% en la llegada de viajeros internacionales, y para que se hagan una idea, pues sería como volver al año 2010, es decir, retrocederíamos unos 10 años en lo que es el número de llegadas de turistas internacionales. Por tanto, el impacto es muy grande. Y además en turismo es especialmente grave porque, como ustedes saben, el 80% del sector del turismo, yo creo que en todas pequeñas y medianas e incluso por trabajadores autónomos, un único trabajador que es empresario también. Por tanto, quiere decir que estas pequeñas y medianas empresas tienen menor capacidad de resistencia financiera que las grandes empresas, menor capacidad de acceder muchas veces a líneas de crédito. Por eso yo creo que nos encontramos en un momento en el que el sector, los gobiernos, tienen que ayudar al sector de turismo. Tienen que ayudar con dinero directo a las empresas del sector del turismo. Así como en otros momentos de la historia los gobiernos han tenido que rescatar y ayudar a otro tipo de sectores económicos, aéreos, bancos, etcétera. Ahora es el momento del turismo. Ahora es el momento en que los gobiernos no pueden dejar caer al sector turismo, no pueden dejar caer a las pequeñas y medianas empresas que forman todo este tejido empresarial del turismo. Bien, yo decía que los impactos van a ser muy altos y efectivamente van a ser altísimos, porque además de esta crisis de salud en la que estamos inmersos, la crisis del COVID-19 va a traer asociadas otras crisis. La primera y la que se ve más clara, la económica. Los ciudadanos no vamos a salir de esta crisis con la misma capacidad de gasto que teníamos. Por lo tanto, se van a ver reducidas muchas de nuestras actividades, quizá los viajes también, por la menor capacidad de gasto que vamos a tener. Va a haber impactos sociales, evidentemente, porque los ricos siempre son ricos y siempre salen más ricos de las crisis, pero las clases medias, que son las que acostumbran a aguantar a este planeta, vamos a salir impactadas también socialmente, y las clases más desfavorecidas mucho más. Y luego yo creo que va a haber también una gran crisis de confianza. Yo creo que esta pandemia, este virus, va a generar que después de cuando pase todo esto, porque pasará, en función de la actuación que hayan tenido algunos de los países y algunos de sus gobiernos, van a sufrir una gran crisis de confianza que va a costar recuperarse. Por tanto, es importante gestionar bien esta crisis también para que luego la recuperación también sea más rápida. De todas formas, si algo tiene esta situación es que va a ser una situación temporal. El problema es que no sabemos cuál es su fecha de caducidad. De hecho, haciendo un poco de memoria histórica, las epidemias y los virus casi se han convertido ya en la nueva normalidad. Ya había señales de alerta. Lo que pasa es que quizá nadie las quería escuchar, pero existían esas señales de alerta. Hay un estudio muy interesante del Consejo Mundial de Turismo y Viajes, que en sus siglas es WTTC, que se ha dedicado a estudiar las diferentes crisis que ha habido en el mundo por diferentes motivos durante los últimos 15 o 10 los tiempos de recuperación en función del tipo de crisis que había. Y entonces ellos dicen que las crisis que causan mayor impacto en los viajeros y en las organizaciones son las crisis que se conocen como de baja probabilidad y alto impacto. Porque a crisis o a accidentes o a riesgos de alta probabilidad pero de impacto pequeño estamos todos más o menos acostumbrados. Pero los de baja probabilidad y alto impacto son los que no sabemos gestionar, porque además son los que tienen unas consecuencias muy graves. Impactan en todo el sistema, generan pérdida de vidas, daños económicos muy serios, daños a la imagen de los países y los destinos y largos periodos de recuperación. Y yo mucho me temo de que nos encontramos ahora, esta crisis se podría catalogar dentro de estos riesgos de baja probabilidad y alto impacto. Yo les decía antes que de hecho las epidemias, los virus, ya nos iban mandando señales de alerta. Desde los años 80 del siglo pasado, los brotes de virus y las enfermedades han ido en crecimiento, en número y en diversidad. Ustedes pueden recordar el ébola, el MERS, el Zika, el SARS, ahora la COVID. Es decir,
ya habíamos tenido señales de alerta. Lo que pasa es que quizá eran crisis pues, que afectaban solo a una zona del mundo y pensábamos que nunca iba a llegar, o afectaba a países de los que llamamos tercer mundo, a los que casi nadie nunca mira, ¿no? Y por tanto el efecto era muy local o muy de una zona, pero no era global. Pero ha llegado el COVID-19 para cambiar toda esta situación y ver, como yo les decía al principio, que la globalización también tiene efectos adversos como la rapidez de un contagio. Es decir, si puede llegar gente de una punta del mundo al otro, lo lógico es que los virus también lleguen rápidamente de una punta del mundo al otro. Este estudio que les comentaba del Consejo Mundial de Turismo y Viajes, no sé si aquí se ve bien, da algunos datos sobre epidemias que ha habido en años anteriores en otros países y el tiempo de recuperación que han necesitado para volver a la situación que tenían antes de que llegase esa epidemia o ese virus. Y también calcula las pérdidas en miles de euros, en millones y en llegadas. Entonces, por ejemplo, solo para comentar algunas sencillas de las recientes, pues el Zika en Miami en el año 2016 le costó a Miami como destino turístico recuperarse 10 meses y le supuso 78 millones de pérdida de llegadas y unos ingresos de 98 millones de dólares. O, por ejemplo, antiguas, en el año 2001, la fiebre aftosa, ¿se acuerdan de lo de las vacas locas? La fiebre aftosa que hubo en el Reino Unido, pues al Reino Unido le costó 35 meses recuperarse, volver a ser el destino que era antes, con impactos muy graves. De hecho, algo que dice este informe es que lo que sí parece ser es que esta capacidad que tenemos de adaptación los humanos también funciona en el tema de las crisis. Y dice que la observación de los datos de recuperación pues, permiten afirmar que cada vez necesitamos menos tiempo para recuperarnos de una crisis. Por tanto, las personas nos estamos volviendo también más resistentes a los riesgos. En una crisis, sea del tipo que sea local, sea global, cualquier crisis necesita una gestión eficaz de la crisis. En Chile ustedes están muy acostumbrados a sufrir diferentes tipos de crisis, normalmente por causas naturales, y saben un poco de lo que les hablo. Pero, ¿cuántos de sus destinos tienen realmente o sus empresas tienen planes de emergencia diseñados para salir de una situación de crisis? Yo creo que esa va a ser una nueva normalidad a partir de ahora, porque la gestión eficaz de las crisis exige activar inmediatamente estos planes de emergencia y exige continuar hablando con nuestros clientes. Luego lo vamos a ver más claramente. Yo decía el otro día, en otra jornada a la que me invitaron en Argentina, que lo que ahora hagamos como destinos turísticos o como empresas, o lo que dejemos de hacer, y también lo que ahora digamos como empresas o como destinos turísticos, o lo que no digamos, tendrá impacto sobre la recuperación del destino o de la empresa. Después de esta crisis habrá destinos turísticos que desaparecerán de la mente de los consumidores prácticamente, porque no han sabido estar a la altura. Y habrá destinos que saldrán reforzados, porque habrán estado acompañando a sus clientes actuales y potenciales también en esta crisis. Y es importante esta reflexión de lo que hagamos o dejemos de hacer, porque viene muy al hilo, y ahora sí entro ya en la región de Aysén Patagonia, viene muy al hilo con lo que estamos desarrollando ahora en Aysén Patagonia, es decir, el gobierno regional, el PER, estamos haciendo. Es cierto que cuando se nos adjudicó esta licitación, la pandemia todavía no era una realidad, por lo tanto se licitó con unos objetivos, y es cierto que la pandemia ha llegado pues, a la mitad del trabajo de planificación que estamos haciendo, este Plan Regional de Desarrollo Turístico para Aysén Patagonia. ¿Y eso qué ha significado? Pues ha significado que hemos tenido que pararnos un poco. Ahora les explicaré en qué punto estamos. Hemos tenido que pararnos porque hemos tenido que echar un poco atrás, reflexionar y reorientar algunas de las decisiones, porque el mundo en el corto y medio plazo no va a ser igual y los viajes en el 3 atrás ahora no nos sirve. Por tanto, destinos y empresas que tienen una planificación hecha seguramente muy buena van a tener que revisarla, porque la nueva realidad del mundo que nos vamos a encontrar es diferente y los viajes también van a ser diferentes. Bien, el objetivo de este plan que estamos desarrollando es dotar a la región de Aysén, como dice este texto, de un instrumento de decisión y articulación regional
que permita encauzar recursos y acciones de manera coordinada, muy importante y cada vez más, hacia el cumplimiento de los objetivos de corto, medio y largo plazo para el sector turismo. Aysén tiene una realidad, es en Patagonia la región de que tiene una gran cantidad de instrumentos de planificación. Y también este plan, lo que se le exigía a este plan también era poner un cierto orden en toda esta cantidad de instrumentos de planificación que hay para intentar alinear estrategias y poder tener un único documento que sirva como guía de actuaciones de turismo para la región para los próximos años. ¿En dónde estamos? Pues bueno, el proyecto empezó el 24 de enero, cuando, ya les digo, la pandemia pues se veía como algo lejano. Está pasando en China, estos chinos, ¿qué habrán hecho? ¿No? Pero lo veíamos, al menos en Europa, veíamos que eso casi era imposible de llegar. Incluso los expertos en temas de salud, epidemiólogos y demás, decían pues, que si llegaba, llegarían algunos casos pocos y que serían rápidamente identificados, rápidamente confinados y tratados. Otros decían que esta pandemia, este COVID, pues era poco más que una gripe, un poco más fuerte que una gripe. Y la realidad, la triste realidad, ha demostrado que no es así. Solo para que se hagan una idea, en España llevamos ya más de 22.000 personas fallecidas. Por tanto, y de estas personas fallecidas a nivel mundial, al menos en Europa, hoy leía un manifiesto que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y decía que más de la mitad de las muertes que ha habido en Europa por causa del COVID se han dado en personas adultas mayores en residencias de adultos mayores. Por tanto, es una crisis muy cruel, porque además dijésemos que se ceba en aquellas personas más delicadas, ¿no? Que pueden defenderse menos y en un momento de su vida pues también en el que deberían vivir de manera tranquila y muchos están falleciendo. Pero les digo que el 24 de enero, cuando empezamos este plan regional de desarrollo turístico de Aysén Patagonia, pues no veíamos el COVID como algo lejano, que no iba a llegar. Y llegó, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en la fase de análisis y diagnóstico, que ya la hemos finalizado. Cualquier plan, elegirse en el destino. Yo siempre digo como consultora que sería técnicamente muy poco seria si me llamasen de un destino desde el primer día empezase a hacer recomendaciones. Yo necesito, y nuestros equipos necesitan, siempre sumergirse primero en el destino, hacer un buen análisis. Es una fase larga y es una fase un poco pesada, porque se trata de recopilar datos, de hacer comparaciones, de ver realmente cuál es el punto de partida, en este caso de Aysén Patagonia, en turismo, para poder después plantear metas. Difícilmente vamos a poder plantear objetivos de un destino si no sabemos cuál es su realidad actual, ¿no? Por tanto, esa fase de análisis y diagnóstico sirve para eso, para juntar todos los planes que había en el territorio, en la región, para ver todos los datos de oferta, todos los datos de demanda, para hacer un análisis también de los competidores, para preguntar a las propias personas del sector turístico de la región, pero también para preguntar a operadores, agencias de viaje de Chile y de fuera de Chile cómo nos ven, para tener todas esas informaciones y después poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, esa fase ya está cerrada. Y estábamos empezando la fase de estrategia, que es realmente la fase importante de cualquier plan, porque la estrategia es la que marca las decisiones, la que toma las decisiones que no se pueden cambiar en los próximos años, en los años siguientes. Por tanto, es la parte, el corazón de cualquier trabajo de planificación. Habíamos empezado justo la fase de formulación estratégica cuando llegó la emergencia por el COVID-19. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, nos hemos serenado un poco. Es posible que esta fase de estrategia dure un poco más de lo que teníamos previsto, porque tenemos que revisar algunas de las decisiones y ver que se ajustan bien a esta realidad, como yo les decía. ¿Qué decisiones se toman en la formulación estratégica? Pues se toman una serie de decisiones, como yo les decía, que para que un destino realmente se posicione bien turísticamente a nivel nacional e internacional, no tienen que cambiar en los próximos años. Se toman decisiones como la visión. La visión, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero ser yo, Aysén Patagonia, como destino turístico? ¿Cuál es la imagen que yo quiero proyectar en mis públicos? Y según la imagen que yo quiera proyectar en mis públicos, en el medio y largo plazo tendré que trabajar de una forma u otra. Pues bien, estamos definiendo la visión. ¿Qué otra decisión se toma? Pues lo que técnicamente se llama posicionamiento deseado. El posicionamiento deseado es competitivo, quiere decir
en relación con mis destinos competidores, yo, ¿dónde me quiero situar? ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque en el turismo hoy hay muchos competidores. La región de Aysén-Patagonia compite con muchísimos destinos, no solamente de Chile, del mundo entero. Por tanto, es importante saber esos destinos qué hacen y qué dicen, las fortalezas, posicionarnos de manera diferente, diferenciarnos. Por tanto, el posicionamiento sirve para diferenciarnos. ¿Qué más estamos tomando? ¿Qué otras decisiones se están tomando en la fase de estrategia? Pues estamos marcando objetivos. Ningún plan sería bueno sin objetivos. Estos objetivos no todos son cuantitativos, no todos tienen que ver con cuánto queremos crecer y cómo queremos crecer y en qué mercados queremos crecer. Hay otra serie de objetivos tanto más importantes que los cuantitativos, que son los cualitativos. Y eso quiere decir cuáles van a ser los lineamientos cualitativos de este plan. ¿Qué quiere decir? Que cualquier acción que Aysén-Patagonia tome en los próximos años en turismo tiene que ser coherente con esos objetivos cualitativos o valores. Si no, querrá decir que nos estamos desviando de la estrategia, nos estamos desviando del plan. Pues bien, estamos marcando objetivos cualitativos y cuantitativos. ¿Y qué otra decisión se toma fundamental en la fase de estrategia? Pues mi priorización de productos y de mercados. Es decir, con qué productos turísticos Aysén-Patagonia va a salir al mundo a promocionarse y a venderse y a quién se lo va a vender. Y aquí es donde tenemos las alteraciones más importantes. Luego vamos a hablar de cuáles van a ser las tendencias, pero evidentemente si teníamos previsto una serie de actuaciones para lo que queda del 2020 y el 2021, esas actuaciones en promoción turística en diferentes mercados y comunicando o vendiendo una serie de productos, las tenemos que ir alterando, las tenemos que alterar, las tenemos que cambiar de momento. Y luego en la estrategia también se toman todas las decisiones que tienen que ver con la comunicación. ¿Qué es lo que quiero explicar yo de Aysén-Patagonia para que la gente empiece a entender lo que somos, dónde estamos, qué tenemos, todo eso? Y también decisiones que tienen que ver con la marca turística. Pues bien, estamos en toda esa fase que en principio tenía que haber acabado ya y estamos aún acabando de formularla para que se pueda validar en los próximos días y después ya sí poder entrar en la última fase del plan, que es la fase que va a hacer propuestas concretas de acciones a desarrollar. Y aquí vamos a tener que incorporar una fase de actuaciones urgentes específicas asociadas a la situación del COVID-19. Y déjenme que ahora hable de esto. Vamos a seguir. Yo el otro día escuchaba a un periodista catalán, que es un chico joven experto en desinformación e internet, experto en fake news, y decía, y me gustó mucho la frase porque creo que es verdad, decía, los humanos gestionamos peor la incertidumbre que el miedo. Yo creo que es verdad, porque el miedo tiene como una fecha de caducidad, es algo tangible, lo puedes visualizar, lo puedes analizar, puedes tomar decisiones más o menos acertadas, pero en base a una realidad. Pero la incertidumbre no te permite, la incertidumbre te dificulta mucho la planificación. Por tanto, es posible que esta planificación que ahora estamos haciendo para la región de Aysén tenga que revisarse. ¿Cuándo? Pues igual a final de año y a lo mejor de nuevo a mediados del año que viene, porque hay muchas decisiones que no dependen de nosotros y que van a afectar directamente a la actuación turística que puede hacer Aysén. ¿Cómo se ve el futuro? Pues primero como un gran interrogante, pero yo creo que sí se ve como un antes y un después de la vacuna. Todos los expertos epidemiólogos, virólogos, dicen que hasta que no llegue la vacuna nada va a ser igual. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de eso. Y yo he puesto aquí 2022 porque las vacunas, como ustedes saben, tienen unos protocolos que nadie puede saltarse. Por tanto, son largas hasta que llegan al mercado y se pueden comercializar, como mínimo un año y medio. Yo sí creo que antes de esa fecha de la vacuna, estoy convencida de que van a aparecer fármacos con los que ya se está experimentando ahora, fármacos que han servido para atacar otros virus y que es posible que también nos sirvan ahora para reducir la carga viral del COVID y que hagan pues que lo podamos pasar efectivamente como una gripe un poco más fuerte, con unos fármacos que harán que tengamos menos capacidad de contagiar a otros y que por tanto podamos pasarlo en casa estando una semana y después salir de esta. Tampoco se conoce si las personas que pasan la enfermedad realmente ya son inmunes a la misma y por cuánto tiempo.
Por tanto, los interrogantes son muchos. Yo veo ahora este primer periodo del 2020. Yo he puesto aquí un año perdido. ¿Por qué lo he puesto? Porque depende. Ustedes están en el hemisferio sur y los destinos del hemisferio sur que no tienen estaciones de esquí están en una temporada baja. Nosotros en Europa empezamos ahora la temporada alta. Empezamos ahora nuestro verano, cuando tenemos el 70%, el 65% de todos los viajes que se producen durante el año se producen ahora, desde mayo hasta mediados de septiembre. Por tanto, para muchos destinos europeos va a ser un año perdido. No se va a poder hacer casi nada. Para que se hagan una idea, España tiene algo más de 80 millones de turistas internacionales por año. 80 millones. Este año 2020 no van a poder llegar. Es posible que puedan llegar en su auto algunos franceses, porque están cerca y van a poder pasar si se abren las fronteras. Si se abren las fronteras. Y algunos, quizá otros países europeos, si se abren las fronteras, que tienen tradición de viajar en auto. Por ejemplo, alemanes, austríacos o los Países Bajos, que tienen tradición de viajar en auto, no les da pereza y llegan hasta España. Pero eso siempre si se abren las fronteras y si se abren en todos los países igual, o en unos sí y en otros no. Por tanto, este año para España es cierto que se va a activar, se va a intentar activar en cuanto se pueda el turismo interno, pero eso nunca va a compensar la pérdida de no recibir estos más de 80 millones de turistas por año que recibíamos el año pasado. Y otra cosa, en cuanto se abran un poco el desconfinamiento y se permita la movilidad dentro del propio país, otra cosa a tener en cuenta es que todos los destinos vamos a ir a buscar al mismo turista, al local. Por tanto, va a haber una guerra entre los destinos por captar al turista local. Entonces, yo tengo un poco de miedo de que eso nos haga caer en una guerra de precios de las que siempre hay que huir. Por tanto, aquí se habla de una posible reactivación en el tercer trimestre del año, pero muy centrada en turismo local, y yo hablo de hiperlocal incluso. Es decir, yo creo que el primer turismo que se activará es el de los propios personas que viven en ese destino, los propios ciudadanos de los diferentes lugares de la región de Aysén-Patagonia. Esos serán los primeros. La primera campaña que tendremos que hacer es a nuestros propios conciudadanos, para que en cuanto puedan salir empiecen a consumir en nuestros restaurantes, a comprar en nuestras tiendas, a visitar los museos, a hacer una propuesta de recorrido en la ciudad de al lado que quizá solamente van por compras y no saben que tiene una iglesia, un museo, etc. Por tanto, primero hiperlocal, los propios del lugar. Y después ya sí, regiones próximas, territorios próximos que pueden llegar en su auto. En el 2021, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Vamos a estar muy pendientes de qué pasa con el transporte aéreo. Olvídense de todo lo que son transportes de gente, de mucha gente, aviones con la mitad de pasaje, cruceros, olvídense. Por tanto, va a haber cambios en el corto plazo. ¿Qué compañías aéreas van a quedar? No lo sabemos. ¿Cuáles van a ser rescatadas por los gobiernos y cuáles van a cerrar? ¿Y cuáles se van a vender? Yo creo que también esta crisis va a hacer que cambien de mano muchas empresas, muchas grandes empresas. Ustedes saben que en momentos de crisis los grandes capitales, los grandes inversores aprovechan para comprar barato. Por tanto, también se va a ver eso. Compras de cadenas hoteleras, ventas de empresas de aerolíneas, etc. Eso lo veremos. En el 2021 vamos a tener que estar observantes a las medidas que se van implementando en los diferentes mercados. El otro día asistí a una conferencia en la que compartíamos panel con el director de turismo del destino Los Cabos en México, un destino muy popular que vive principalmente del turismo de los norteamericanos y de las segundas residencias. Y alguien le preguntó, ¿y qué medidas, qué protocolos van a adoptar ustedes en Los Cabos cuando se pueda salir? Y dijo, nosotros muy fácil. Los mismos que adopten en nuestro principal mercado emisor, los Estados Unidos. Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar en eso. ¿Cuáles son nuestros principales emisores? Estar abiertos, con los ojos abiertos, para ver qué medidas se implementan también de desconfinamiento en otros mercados que nos interesan a nosotros, para poder hacer cosas similares y poderles decir, oye, puedes venir porque aquí tenemos las mismas medidas de seguridad y de higiene que tienes tú. Pero hay que estar observantes porque el desconfinamiento va a ser gradual y diferente en intensidad según los mercados. Algunos han estado más afectados, otros menos, incluso dentro de un propio país. Aquí en España, por ejemplo, las Islas Canarias y las Islas Baleares, por el hecho de su insularidad, tienen muy pocos casos. Entonces, ¿por qué ellos no pueden empezar a salir antes?
y así reactivar su economía. Entonces yo creo que vamos a tener que estar observantes a eso, ¿eh? Y en este año siguiente va a haber nuevas tendencias de demanda, efectivamente, algunas por obligación. Ahora vamos a ver un poco cuáles para acabar. Vamos a tener una crisis económica muy importante, algunos mercados más, otros menos, por tanto ese va a ser otro indicador que tendremos que tener en cuenta a la hora de pensar en posibles acciones exteriores. ¿A qué mercados? A aquellos que van a tener un menor impacto de crisis económica. Ya les adelanto que en España vamos a tener una crisis económica enorme, y en Italia también. Pero otros mercados europeos no van a tener la misma crisis económica. Por tanto, también tendremos que conocer ese aspecto de los mercados emisores también para poder actuar en uno o en otro. Por tanto, vamos a tener que hacer un marketing casi de acupuntura el año próximo. Pero yo creo que puede ser un marketing efectivo también. Y a mí el sentido común me lleva a pensar que la implementación obligatoria de una serie de medidas, una serie de protocolos, como pueden ser las reducciones de los aforos en restaurantes, en comercios, en museos, en compañías de aviación y demás, eso va a generar un encarecimiento de los servicios. Eso es lo lógico, a no ser que se subvencionen de alguna forma. Es decir, si yo como negocio puedo tener la mitad de clientes, pero además voy a tener que hacer una inversión en nuevos productos de higiene, en nuevos protocolos, voy a tener que contratar más personas para poder limpiar de esta forma o de la otra, mi producto va a ser más caro. Por tanto, en un escenario quizá con unos servicios turísticos más caros y con una menor disposición de gasto por parte de los clientes. Y cuando llegue la vacuna, yo espero que sea ya en el 2022, pero antes teníamos que ser optimistas porque nunca en el mundo, nunca había pasado que todas las mentes pensantes del mundo, sean médicos, sean epidemiólogos, sean economistas, sean estadísticos, sean etcétera, de lo que sean, todos en estos momentos en los que ustedes y yo estamos hablando, ahora yo, todos en estos momentos están focalizados en resolver un mismo problema, que es cómo acabar con el COVID-19. Por tanto, eso nos hace ser optimistas. Pero bueno, en el 2022 yo creo que llegará la vacuna, que podrá distribuirse de forma masiva y que mantendremos esa crisis económica porque nos va a costar salir bastante, pero vamos a regresar a una cierta normalidad. A una cierta normalidad. Desgraciadamente las personas, aquí tenemos un refrán, no sé si en Chile también, que dice, la cabra tira al monte, como diciendo que las personas al final no aprendemos, ¿no? Y que volvemos otra vez a lo mismo. Yo creo que el turismo volverá a activarse, volverá a ser lo mismo. Es cierto que algunos públicos, algunos segmentos más sensibles y más afectados por este COVID, pues ya nunca más van a volver a viajar de la forma que viajaban antes, pero a nivel general, a nivel más masivo, yo creo que sí. Ya para acabar, tendencias que se vislumbran en este escenario de incertidumbre. Respecto a tipología de viajes, pues como yo les decía, los primeros que van a ser cortos, de proximidad, en mi propio vehículo, nada de subirme a un bus, nada de meterme en un avión y con un menor gasto. En cuanto a tipología de viajeros, jóvenes, los primeros que se van a activar son los jóvenes, porque es un colectivo, un grupo de edad que tiene menos miedo de las cosas, de la vida, que han tenido menos experiencia y tienen menos miedo. Por tanto, yo creo que los jóvenes, parejas jóvenes, familias jóvenes, en solitario, eso se va a activar más pronto. Pequeños grupos, pero muy pequeños, 4 o 6 personas máximo y de total confianza entre ellas. Eso de compartir grupos me parece de momento un poco difícil. Deportistas. Yo pienso que este va a ser el otro gran colectivo que se va a activar pronto. Las personas que necesitan hacer deporte en el medio natural y les gusta, con su bicicleta, correr, etcétera, yo creo que eso también se va a activar relativamente pronto. Las segundas residencias, las personas que tienen una segunda vivienda vacacional en otro lugar, en cuanto puedan viajar, pues se irán a su segunda residencia. Y ya sé que no gastan en alojamiento, pero gastan en otras cosas. Por tanto, también será un reto hacerles propuestas para que puedan salir de sus segundas residencias y gastar. Y luego, a pesar de que esta fórmula en la que ahora estamos online, de hablarnos y de compartir y de reunirnos, yo creo que va a quedar en muchas cosas, pienso que mucha pequeña y mediana empresa todavía poco digitalizada va a tener que activar sus viajes de trabajo, fórmula de viajes que en el corto plazo se puede activar. ¿Y a qué destinos? Pues principalmente confiables. Vamos a tener que demostrar que somos un destino confiable, que somos una empresa confiable. ¿Cómo lo demostraremos?
con una serie de protocolos. Hoy yo he asistido a una reunión aquí en España, el Instituto de Calidad Turística de España ya está elaborando 19 protocolos para el sector turístico, para las diferentes actividades del sector turístico. Y dice que en un periodo de 3-4 semanas cree que ya los podrá tener listos para presentar al Ministerio de Salud, que los valide y luego ya que el gobierno los apruebe y los haga norma. En Chile imagino que estarán haciendo lo mismo. Eso es primordial. Antes de que cada región por sí misma se ponga a hacer sus protocolos, yo creo que sería fundamental que desde el gobierno nacional o bien se den unas indicaciones paraguas para que cada región desarrolle por debajo sus propios protocolos, o bien se hagan unos protocolos a nivel nacional. Vamos a tener que demostrar que somos confiables como empresa y como destino. Destinos más sustentables, pero sustentables de verdad. Es decir, hablábamos el otro día en una reunión aquí en Aysén de que la sustentabilidad es una etiqueta que hoy todos los destinos se ponen, pero que después, cuando rascas un poco, muchas veces no hay nada. Y que Aysén quiere ser, Aysén Patagonia, de verdad un destino sustentable real, que pueda demostrar que está trabajando en esa sustentabilidad. Yo creo que esos destinos van a tener una oportunidad. Destinos de naturaleza, no masificados, destinos rurales. O sea, yo creo que es que Aysén Patagonia tiene una gran oportunidad, porque reúne casi todas esas características. Va a tener que demostrar su confiabilidad, que es un destino confiable, y comunicar cómo trabaja en la sustentabilidad, hacer visible esa sustentabilidad. Pero si resuelve eso, todo lo demás lo tiene para que en el corto medio plazo sea un destino deseado y apetecido por la mayoría de turistas, sean chilenos, sean de los países vecinos o sean internacionales. Por tanto, tenemos esa gran oportunidad, aprovechémosla. Bien, y para acabar ya, mientras tanto, yo hice el otro día, me entretuve a hacer de todo lo que he leído una lista de lo que desde ya podemos hacer los destinos, muchas cosas ya las están haciendo, y de lo que ya, desde ya podemos hacer las empresas turísticas. Los destinos, ¿qué podemos hacer desde ya? Pues potenciar la colaboración con el sector privado y construir alianzas basadas en la confianza de verdad, que queden ya. Activar todas las ayudas directas que puedan darse al sector, porque el sector turístico, como yo decía ahora, las empresas turísticas necesitan toda la ayuda posible. Por tanto, lo público tiene que hacer posible esa ayuda. Porque es posible que lleguen nuevos virus, o es posible que este mismo virus parezca que entra en letargo y se vuelva a activar. Y es posible que funcionemos en los próximos meses de esta manera. Desconfinamientos que al cabo de poco, si se da un repunte, volvemos atrás. Ustedes lo están haciendo en Chile. Es posible que esa sea una nueva normalidad en el corto plazo. Hable con sus públicos, no desaparezca como destino. Comunicación transparente, muy importante. Hay destinos que dicen, bueno, pues yo ahora ya me quedo callado cuando pase. No, sigue hablando con tus públicos. Active un canal directo para hablar permanentemente con sus empresas turísticas. Actúe como difusor de informaciones veraces y de todas las ayudas que existan para el sector. Y acelere y agilice los procedimientos, sea menos burocrático. Organice nuevas capacitaciones para facilitar la digitalización del sector. O sea, es que esto ya no hay vuelta atrás. Esto que estamos haciendo ahora, hace 20 años que existe, poder reunirse así. Pero a partir de ahora va a tener que ser casi una condición para muchas reuniones. Pues capacitemos. Genere un plan de emergencia para futuras crisis, en cooperación con el sector privado, con los empresarios. Revise sus estrategias de marketing y desarrollo turístico. Va a tener que modificar algunas líneas de trabajo. Incremente su inteligencia de mercados. Fundamental. Vamos a tener que invertir más en estadísticas, en estudios, en investigación de mercados, porque los cambios van a ser muy rápidos y van a ser diferentes en diferentes mercados. Por tanto, para estar al día de lo que va sucediendo, vamos a tener que hacer una mayor inversión. Prepare las acciones urgentes para atraer a los viajeros a que regresen cuando puedan. Invite al mundo cuando esté listo, pero mientras tanto, no deje de inspirar y soñar. Ahora no puedes viajar, pero fíjate todo lo que podrás ver y lo que podrás hacer cuando puedas regresar a Aysén Patagonia. Eso es una comunicación que se puede hacer ya. Y otra cosa muy sencilla, inmortalice su destino sin personas. Seguramente no vamos a tener otra oportunidad como esta de ver muchos lugares sin nadie, vacíos. También serán fotografías interesantes.
Y para acabar, ¿qué pueden hacer las empresas turísticas? Pues también potenciar esa colaboración con el sector público, en este caso, estar informados, intentar informarse de todas las líneas de apoyo para el sector, porque lo principal en estos meses que vienen es intentar mantener la empresa y el mayor número de puestos de trabajo. Recuerde que las empresas no mueren por perder dinero, sino por falta de liquidez. Por tanto, ese es un tema en el que las empresas, los empresarios turísticos, los pequeños empresarios tenemos que trabajar. Cuide de su personal y provéales con todos los materiales de higiene y seguridad. Y si no, reorganice su empresa e implemente el teletrabajo si es posible. No se olvide de sus clientes y tampoco de sus proveedores. Hable con ellos, interésese por su salud y acompáñeles en cómo están pensando el regreso a la actividad. Hablar con nuestros clientes y hablar con nuestros proveedores, porque los vamos a necesitar a unos y a otros cuando salgamos de esta. Genere un plan de emergencia de su empresa para futuras crisis. Analice las oportunidades que la crisis le puede ofrecer. Ve a ver qué otras cosas puede hacer con sus recursos, además de lo que ya venía haciendo hasta ahora. Porque ahora es el momento de aprender, pero también de desaprender. Encontraremos quizá muchas cosas absurdas e inútiles que hacíamos. Desechémoslas. Capacítese usted y capacite a su personal en nuevas habilidades. Todo el mundo digital, por ejemplo, puede ser una. Planee el regreso con diferentes escenarios, porque la crisis va a acabar en algún momento. Y en el momento de regresar, 2 recomendaciones: explotar y explorar. Explote al máximo su negocio, venda lo máximo posible y explore, innove con nuevas ideas. No pierda su agilidad y su flexibilidad. Bien, la última diapositiva que tenía es que yo creo que estas van a ser las claves ahora y durante el próximo futuro inmediato, el corto medio plazo. Las crisis se demuestran, en las crisis aparecen nuevos liderazgos. Yo creo que necesitamos que aparezcan nuevos liderazgos. La resiliencia: solamente vamos a sobrevivir aquellos que tengamos capacidad de adaptarnos a esta crisis y a las que van a venir. Y si algo va a dejar esta crisis, yo creo que es la importancia de la cooperación, de trabajar en conjunto con mi vecino, con la empresa de enfrente, qué podemos hacer juntos con el destino de al lado, cooperar. La confianza, yo lo decía antes, esta es una crisis de salud, pero va a generar una crisis de confianza. Por tanto, vamos a tener que acostumbrarnos a hablar de cómo somos de confiables. Y la flexibilidad, yo creo que la flexibilidad también ha venido para quedarse. Es decir, tenemos que ser empresas flexibles, adaptarnos a lo que la demanda nos está pidiendo, aceptar cancelaciones, aceptar retornos, cambios de una cosa por otra, ser ágiles y flexibles. Nada más de momento. A su disposición si alguien quiere hacer alguna pregunta. Me acompaña también en el foro Milos Miskovic, por tanto él también, si hay alguna pregunta específica que quizá yo no pueda contestar, pues lo podrá hacer Milos. Gracias, María Ángeles. ¿He salido de la pantalla de compartir o no? Sí, se ha quitado, ya no Perfecto. entiendo, muchas gracias. Nos han llegado algunas consultas. Hay una para empezar. Habla sobre cómo enfrentar el riesgo con el boom de otros sectores de parte de las autoridades que por traer desarrollo terminan impulsando por encima del sector turismo y afectando muchas veces la naturaleza y los recursos naturales. Una pregunta más amplia que asociada al turismo, en el fondo, es cómo compatibilizamos con el desarrollo de otras actividades en un territorio que muchos, sobre todo el mundo del turismo, creen que debe ser el eje de desarrollo del turismo, digamos. ¿Cómo compatibilizamos el desarrollo del territorio con otras actividades económicas? Es muy buena pregunta, porque yo muchas veces cuando trabajo en un destino siempre les digo, acuérdense que solo estamos haciendo el plan de turismo. Solo estamos haciendo el plan de turismo. Desgraciadamente, el turismo hasta ahora lo único que puede hacer muchas veces es emitir recomendaciones. Pero hasta ahora se nos escucha poco. Yo por eso creo que esta crisis va a dar lugar a que quizás se escuche más al turismo. Otra cosa que yo siempre digo a mis destinos, yo creo que el sector privado turístico, no es consciente de la fuerza que podría tener si fuese junto. Somos un sector muy individualista, muy atomizado. No pasa en otros sectores. Entonces yo creo que yo decía antes, cooperación. Tenemos que hacernos a la idea de que juntos somos más fuertes y tenemos más fuerza para hacer cambiar cosas. Pero desgraciadamente, si no hay voluntad,
por parte de las altas instancias, es muy difícil desde el turismo, mi experiencia ya de muchos años, es muy difícil desde el turismo. Yo decía antes liderazgos y voluntad, ¿no? Pero sí podemos incidir en recomendaciones, en recomendar cuál es el modelo que nos gustaría para nuestro destino, ¿eh? Y luego la fuerza de ir juntos el sector privado. Porque lo público cambia, cada 4 años más o menos cambia, pero lo privado permanece. Y eso es un hecho que puede dar mucha fortaleza al sector. Mire, en mi ciudad, en Barcelona, no sé, tenemos un consorcio de gestión del turismo de la ciudad que tiene más de 30 años de existencia. Este consorcio, el Consorcio de Turismo de Barcelona, está formado por el sector público y el sector privado. Y cuando llega un nuevo alcalde a la ciudad de Barcelona, o un nuevo concejal de turismo, con sus ideas, que está muy bien, puede tenerlas, les llaman al Consorcio de Turismo de Barcelona, porque además preside el consorcio, y los empresarios le dicen, bienvenido, tal, mire, le vamos a presentar cuál es nuestro plan, porque ya llevamos años trabajando. Entonces, muy bien, ok, usted díganos cuáles son sus ideas, pero nosotros tenemos un plan. El sector privado lo dice con una única voz. Yo creo que el sector privado junto tiene una fuerza que a veces no somos capaces, no tenemos claro de las cosas que podríamos llegar a cambiar. Convenios formalizados y una federación de gremios de turismo. Y a pesar de ser una región pequeña en términos de empresas de turismo, pero muy dispersa, hay 24 gremios, no es menor, digamos, muchos gremios, y muchos de esos gremios representan las distintas localidades del territorio que entiendo tú más o menos ubicas cómo está el espacio que tenemos, más de 100.000 kilómetros cuadrados y 100.000 habitantes, o sea, es gigantesco el territorio. La región menos poblada de Chile. Sí, y con 50% del territorio como área silvestre protegida. Efectivamente. Hemos hablado, y personalmente a mí me pasa, que cuando escuchamos a muchos expertos en este tiempo que hemos estado escuchando muchas experiencias de expertos de otros países, a veces uno siente de que cuando uno mira la actividad turística en el futuro, tal vez esta región siento que lo que se espera del comportamiento de la demanda como que nos calza perfectamente a nuestro territorio. Yo no sé si coincide esa opinión o efectivamente esta condición de pristinidad y sobre todo lo espaciosa y poco poblada del territorio, ¿lo ves como una oportunidad para el desarrollo turístico? O sea, totalmente. Totalmente. Yo lo decía ahora, creo que la región de Aysén-Patagonia tiene una gran oportunidad en esta crisis, porque precisamente reúne las características de lo que va a ser los destinos buscados, poco masificados, con una naturaleza prístina, con muchos kilómetros donde perderme y no encontrarme con nadie más, con una cultura fuerte, una identidad fuerte. Yo creo que tiene una gran oportunidad. Lo que pasa es que en el turismo hay actores, yo les llamo los actores invisibles del turismo, que son gente y empresas que no están ni en la región y que toman decisiones muy importantes. Y es importante que la región de Aysén-Patagonia haga todo lo posible por estar en esos lugares donde se toman esas decisiones. Me refiero, por ejemplo, a temas aéreos o temas de empresas de cruceros, que deciden por nosotros muchas veces. Entonces, yo creo que si queremos resguardar que la región tenga un crecimiento sostenido y sustentable en turismo, también vamos a tener que acostumbrarnos a que nos inviten, a hacernos invitar en esas mesas donde se deciden grandes cosas que afectan mucho a quién va a llegar a la región. Yo cuando trabajaba en el plan estratégico de turismo de Isla de Pascua, llegamos a esa misma conclusión. La Isla de Pascua no tenía los turistas que la isla quería, tenía los turistas que la quería. Entonces, esas son decisiones que se toman en las quizás compañías. con este proceso de paralización que ha sufrido el mundo va a ir un poco cambiando también la conectividad de las líneas aéreas en términos de cantidad. No sabemos cuál es el comportamiento, no sabemos, pero claramente yo comparto contigo, creo que nuestro territorio hoy día enfrenta una dificultad, pero a la vez una oportunidad de poderse posicionar como un lugar donde poder venir tranquilamente a turistear. Obviamente tenemos un trabajo que hacer en términos de los protocolos, esto a nivel de Chile y obviamente también a nivel de región. Yo soy de los que creo que mientras más rápido partamos trabajando, más rápido vamos a estar preparados. Y en eso hemos estado conversando con los empresarios, porque hoy día hay un nivel de activación, de charlas, de trabajo, de encuestaje,
porque también es un momento de aprovechar esta paralización. Hay muchos trabajos que no se hacen por la cotidianidad y la vorágine del día a día, y esto nos ha dado la posibilidad también de sentarnos a pensar qué herramientas nos faltan, dónde tenemos que o poner hincapié en términos de apoyo al empresariado. Yo comparto contigo. Hay una pregunta acá de Paula Cruces, no sé si tú, María Ángel, tienes la posibilidad de ver las preguntas y respuestas abajo, lo están preguntando, si no, para no irlas leyendo, pero voy a leer la de Paula. Dice, consultar sobre los objetivos cualitativos que mencionabas que se pueden incorporar en el plan. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de turismo en otros países y cómo se miden? Pregunta Paula, específicamente abocado al plan regional de turismo. Pues sí, objetivos cualitativos, por ejemplo, pues la calidad de los puestos de trabajo que genera la actividad turística, ese podría ser un objetivo cualitativo, no solamente el volumen de turistas, sino qué calidad de puestos de trabajo está generando la industria turística. Eso podría ser un objetivo cualitativo, ¿no? ¿Qué objetivos de los 17 objetivos de desarrollo sustentable a cuáles estamos contribuyendo y a cuáles no? Una serie de objetivos cualitativos que creo que está Milos también aquí, yo no los tengo escritos, pero como no sé salir de la pantalla, no puedo salir de la pantalla. Si pudiese salir de la pantalla, entraría en el documento y le leería, porque tenemos 12, una propuesta de 12 objetivos. Si está ahí Milos, le agradecería que tomase la palabra y los pudiese leer los 12, por favor. No sé si Milos está con acceso a voz, al parecer solamente los panelistas, pero vamos a dejarlo como un punto a responder y tal vez a la red. Aquí hay muchas personas de los gremios, hay mucha gente conectada al territorio, así que Nosotros hemos definido concretamente 12 objetivos a Sernatur Regional, al PER, a Milos Miskovic, se los puede facilitar porque los estuvimos comentando en una reunión esta misma semana y los estuvimos detallando. Hay 12 objetivos cualitativos y aparte después los objetivos cuantitativos. Tengo un par de preguntas más. Dice, bueno, esta la puedo responder yo tal vez. Dice, ¿tendrán en cuenta en el plan reforzar a las autoridades municipales y SOI? Yo quisiera que este refuerzo tiene que ver con el tema turístico, particularmente. Si quieres, contestas tú primero y yo puedo contar un par de acciones que hemos desarrollado. No, puedes contestar, por supuesto que están las FOIT incluidas y por supuesto que todo el refuerzo de lo que es la gobernanza municipal está también. Mire, aquí tengo los 12 objetivos que me manda ahora Milos, cualitativos. Y decimos, primero, destino sustentable basado, pero no de etiqueta, basado en el equilibrio económico, sociocultural y medioambiental que contribuye a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 2. Unidad en la estrategia y en la actuación. Compartir para lograr consensos. 3. Una gobernanza conjunta e integrada entre todos los actores del turismo de la región, municipales, públicos, privados, todos. 4. Una gestión de flujos eficiente basada en la información rigurosa y en una movilidad sustentable. 5. Potenciación de la cultura del detalle y el enfoque a la demanda, generación de experiencias memorables. 6. Financiación inteligente y estable para la gestión y la promoción turística de la región. 7. La actividad turística como motor para la preservación de la biodiversidad y la cultura de la región. 8. Inteligencia de mercados para la toma de decisiones. 9. Monitoreo y seguimiento de la evolución de la actividad turística, estableciendo indicadores de alerta que ayuden a la toma rápida de decisiones correctoras. 10. Aumentar la competitividad del destino a través de la propia competitividad de sus empresas turísticas. 11. Reducir la informalidad en el sector, principalmente alojamientos y actividades. Y fin, 12. El plan como guía para el desarrollo futuro de la actividad turística de la región. Y una cosa que me he olvidado de decir es que yo creo que esta crisis también va a ser una oportunidad para los establecimientos formales. Yo antes decía, vamos a tener que demostrar confianza, medidas de higiene, y ahí hay una oportunidad para quienes están formalizados y claramente será malo para los que no están formalizados. ¿Cómo alguien va a pensar ir a un lugar
que no sabe ni quién está detrás, ni cómo ha limpiado, ni si ha limpiado, ni nada, los establecimientos formales. Yo también considero que hoy día también los sellos toman otro valor también. Muchas veces el tener un sello, el mismo mundo empresarial nos decía, ¿para qué tengo este sello? ¿De qué me sirve? Yo creo que hoy día o en el futuro probablemente los turistas van a darle un valor distinto a las personas que tienen el sello S, el sello Q, y probablemente se nos va a venir en el futuro un sello sanitario que cumple con una cierta norma o condición que te permita. Ayer alguien también señalaba sobre el tema de las plataformas hoy día que venden, el turismo, las reservas de hotelería, y me hacía un comentario respecto de que muchos empresarios ven en estas plataformas la herramienta para vender. Yo le decía que es efectivo, efectivamente ellos cobran, pero también estas plataformas mezclan al empresario que está registrado y formalizado como al que no está registrado y no formalizado. Por lo tanto, tal vez, para el mundo que está oficialmente trabajando en el turismo puede hacer que estas plataformas vayan perdiendo fuerza, porque la gente va a buscar encontrar a la gente que está debidamente registrada y cumpliendo con ciertas normas. No lo sé, estoy dando... Creo que claramente también es una oportunidad, Patricio, para las agencias de viajes otra vez. Para las agencias de viajes tradicionales, que también trabajan en el entorno digital, obviamente, pero creo que es una oportunidad para las agencias de viaje porque nos pueden garantizar esa confianza. Así es. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante de abordar, pero en unos minutos más vamos a estar con la Seremi de Salud Subrogante, con Verónica Godoy, pero la pregunta me parece importante de al menos leerla. ¿Cómo se resuelve el tema de la seguridad en términos de servicios primarios de salud en la región? Un ámbito que los turistas tomarán muy en cuenta. Pues mira, lo que decía antes, protocolos, o sea, van a aparecer protocolos que ahora todavía ustedes en Chile no tienen, pero que los van a tener. Para que todo el mundo que quiera, el otro día lo comenté también en la reunión que hicimos aquí de nuestro proyecto de Aisen, que si ustedes entran a la página web SG Clean, que es de Singapur, Singapur ya lleva desde febrero certificando establecimientos en el tema de COVID. Y aquí en España ya les he explicado que vamos a tener en las próximas 4 semanas unos protocolos para 19 actividades del sector turístico. Entonces, se demuestra así y cumpliendo, por supuesto. Yo creo que tendrá que haber inspecciones para garantizar eso. Se demuestra adoptando, creando, generando esos protocolos y adoptándolos por parte de las empresas. Y no va a quedar más remedio que hacerlo así. Quien quiera ser confiable en los próximos meses, años, va a tener que poder demostrar que cumple unos protocolos de higiene y seguridad. Y quien no los demuestre, pues no trabajará o trabajará menos, es así de claro. O sea, será una causa para decir tú sí, tú no, a nivel internacional. Así es. Otra pregunta que surge acá, difícil de responder, dice, ¿tienen alguna estimación de cuándo comenzará la temporada 2021? Muy No, difícil de es responder. muy difícil de responder. Yo les decía antes que todos los datos que yo les he dado, tómenlos con pinzas, porque no hay nadie en estos momentos en el mundo que esté en posesión de esas respuestas. Todo el mundo dice, aquí en Europa se dice que se va a empezar a reactivar la actividad el tercer trimestre de este año 2020. Pero no lo sé. Si eso fuese así y no hubiese repuntes, pues cada vez se normalizarían más. Yo lo que les puedo decir, por ejemplo, es que yo sigo la actividad del aeropuerto de Barcelona, que pasa unos informes semanales y casi todas las compañías aéreas que habían previsto reiniciar sus vuelos en mayo, de momento los han pasado a junio ya, esas fechas. Todo el mundo estamos igual, todo el mundo estamos observantes a cómo la epidemia va evolucionando en los diferentes países y en función de eso tomando decisiones. Habrá compañías de aviación que activarán antes unos ciertos vuelos, otros no, pero yo les decía, con la mitad de aforo, ¿el pasaje será económico o serán todos más caros? No lo sé, nadie sabe cuándo se va a poder reactivar en 2021. Yo creo que se reactivará en 2021, pero siempre para viajes de cercanía. Alguien por ahí también me señala en el chat que nuestra realidad es muy distinta a la de Singapur. Pero es igual, estamos en un mundo interconectado, claro que también la española es distinta a la de Singapur, pero yo veo que desde febrero Singapur ya tiene unos protocolos y los está aplicando a sus establecimientos. Y eso es lo que está vendiendo al mundo. Y Y nosotros no.
Y María Ángel, yo también, por el cargo, me ha empezado a llegar a distintos ejemplos de empresarios que también en este minuto buscan diferenciarse. O sea, me llegó un ejemplo de una empresa de buses que decía, ofrecemos un servicio con buses totalmente sanitizados. Está buscando diferenciarse del que todavía no ha tomado esto como una oportunidad, y él ya seguramente, ese empresario, tomó todas las medidas. Independiente de la norma, él está avanzando a que el que se quede tranquilo sea el turista, el que está... Sí, pero aún no sabemos ni cuál es, o sea, dice, tengo una compañía de bus higienizada, pero ¿con qué productos? Si no sabemos casi ni cuáles son los productos recomendados. Entonces yo creo que sí, efectivamente hay empresarios que ya quieren anticiparse, pero quizá anticiparse demasiado. Es decir, yo no sé hoy cuáles son los productos recomendados para realmente decir que tengo una desinfección o que hago una desinfección efectiva frente a virus, no bacterias, que es diferente. Entonces, en esto también precavidos, es decir, no por salir antes a decir algo es verdad. Entonces yo creo que necesitamos protocolos y ustedes como regiones tienen que exigirle al gobierno que se activen los temas de protocolo, que se active ya, porque eso va a ser fundamental desde el minuto cero y poderlos comunicar también desde ya, desde que los tengan, poderlos comunicar. Otra pregunta, y con esta cerramos, dicen, ¿cómo enfocamos la resiliencia como un mecanismo de recuperación y reactivación del turista? La resiliencia es adaptación y eso es un tema que se aprende también, a tener empresas más resilientes, más fáciles de adaptar en estructuras, en todo, en tipo de empresa. Yo creo que tendremos que hacer cambios en nuestras empresas. El teletrabajo, el estar en plataformas digitales, el poder facilitar la flexibilidad, eso hace a uno resiliente. Entonces yo creo que tenemos que analizar nuestras propias empresas y nuestros propios destinos y ver si hoy somos suficientemente resilientes, es decir, capaces de adaptarnos a los cambios o somos rígidos. Y entonces tenemos que adaptar medidas que faciliten esa adaptación a los cambios, porque yo creo que van a ser muchos en los próximos meses. Así es, viene mucha incertidumbre todavía, pero lo importante es tener la posibilidad de comunicarnos, de conversar y de abordar esta temática que tiene múltiples aristas. No es nada de fácil, pero creo que el estar comunicados y conversando sobre el tema de alguna forma da algún grado de tranquilidad en términos de poder ir proyectando cómo se va a venir para más adelante. Así que muchas gracias desde acá, en nombre de todas las personas que se conectaron el día de hoy. María Ángels, agradecido también a Milos, muchas gracias por su trabajo, por la opinión, por la conversación. La verdad que es muy bueno escuchar y conversar y tener una visión desde otra parte del mundo de lo que está pasando y cómo va a acontecer el futuro en el mundo del turismo. Así que agradecido por tu participación, estamos en contacto. ¿Algo para despedirte, María Ángels? Sí, no, yo no quisiera irme sin dejar un mensaje de optimismo. Es decir, saldremos de esto, se resolverá esta pandemia, se encontrarán soluciones a la pandemia, de momento temporales, después definitivas, saldremos y insistir nuevamente en la gran oportunidad que la región de Aysén-Patagonia tiene, si trabaja bien, de convertirse en un destino referente en Chile, realmente en sustentabilidad y en un destino prístino y un destino confiable. Trabajemos en esas ideas, confiable, un destino prístino y un destino sustentable. Yo creo que eso es lo que tiene que quedar en la mente de todos. Muchas gracias. Surge una pregunta, nos preguntan a nosotros si vamos a capacitar en protocolos de sanitización. Primero hay que construirlos, estamos en eso y esa es la razón de haber escuchado a María Ángels y ahora a continuación tomarnos unos minutos para escuchar a la serena y subrogante de salud para que nos cuente. Muchas gracias, te lideramos y nos vamos a Verónica Godoy, a ver si es que está por acá. Vero. Hola, Vero. Sí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarte, por estar acá. Teníamos muchos deseos de escuchar la opinión de salud en términos de la contingencia, han surgido preguntas de cómo está nuestra red de salud y por supuesto lo que visualizamos mucho de la gente que está en el mundo del turismo, cómo será esta relación en el futuro, salud y turismo, una alianza virtuosa es lo que esperamos la gente del turismo, que vayamos trabajando mucho más de la mano de lo que se ha hecho por mucho tiempo. Así que toda la tribuna para ti, Verónica. Muchas gracias. Verónica es odontóloga, lleva más de 10 años en el servicio, siendo la jefa de salud pública, entiendo que ese es el cargo, así que tiene mucho conocimiento. Muchas gracias. Te dejo la tribuna y escuchamos atenta tu intervención.
Gracias, Patricio. Mira, bueno, comentarte, primero gracias por la intervención, la presentación. Y falta agregar solo una cosa que yo creo que es importante, y es que soy de la región, soy patagona, y como buena patagona conozco mucho la realidad local, y creo que eso es súper importante al momento de tomar decisiones. Cuando me hicieron esta invitación, ellos tengo entendido que estaba invitada en la Ceremi y en este momento se encuentra viajando por la región, verificando las condiciones de las medidas sanitarias que estamos implementando. Por lo tanto, me pidieron que acompañara en este foro para conversar con las personas del mundo del turismo el tema de la pandemia y de la salud en la región en particular. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que, a diferencia de la expositora anterior, no tengo una presentación, así que por favor ustedes me van mandando sus preguntas para que yo las pueda ir chequeando acá y vamos haciendo una intervención un poquito más dinámica. Lo primero que quiero comentarles, que tiene que ver con algunas dudas que nos han surgido con respecto al tema de las aduanas sanitarias. A ver, voy a partir un poquito desde el comienzo. Nosotros empezamos a trabajar en el tema de la pandemia desde enero de este año. Cuando surge esta situación, la OMS nos alerta. Nosotros como país somos un Estado miembro de la OMS, o nos alineamos con lo que la OMS nos señala para el sector, y en ese sentido desde el día 1 la OMS empezó en este tema. Sin embargo, como todos sabemos y todos hemos visto, esto ha sido tremendamente dinámico. El hecho de que haya partido primero en Asia y luego haya pasado a Europa y luego haya pasado a América, nos ha dado tiempo, sí, para poder evaluar cómo se ha comportado la pandemia a nivel mundial y poder ir tomando ciertas decisiones y adaptando muchas de las medidas a las realidades locales. En ese contexto, nosotros nos regimos obviamente por el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud va sacando una serie de indicaciones y de normativas que nos permiten o nos establecen como el rayado de cancha, por decirlo en buen chileno, de qué es lo que podemos hacer y qué no. Ustedes saben que ya desde hace bastante tiempo estamos con una alerta sanitaria por pandemia, y luego de eso salió el estado de excepción constitucional de catástrofe a nivel nacional, que le faculta a la autoridad sanitaria, en este caso a nosotros como Seremi de Salud, para tiene otras atribuciones y tomar otras medidas. Dentro de esas medidas hay algunas específicas que tienen que ver con el resguardo de los ingresos a las regiones, ¿ya? Primero se partió con el ingreso al país, y eso era lógico, era lo que estaba pasando al comienzo, pero esto muy dinámicamente tuvo que ser bajado a lo que son los ingresos a nivel regional. En ese sentido, nosotros hoy día, en la región de Aysén, la que rige para nosotros es la resolución 217, y esa establece que nosotros como región tenemos la disposición de establecer aduanas sanitarias en los puntos de ingreso a la región de Aysén. ¿Qué significa esto? Una aduana sanitaria es un punto de control sanitario que está constituido, en palabras simples, por personal de la autoridad sanitaria, o sea, fiscalizadores de la Seremi de Salud, para entenderlo mejor, personal de salud, que también ahí tenemos un mix, nos está ayudando Ejército con personal de salud Ejército, hay personal del Servicio de Salud y hay personal de Seremi de Salud contratado para esto, y además todo lo que tiene que ver con la seguridad, que son las Fuerzas Armadas y de Orden, que están apoyando en el levantamiento de estas aduanas sanitarias y en el resguardo de la seguridad de estos puntos de control. Nosotros tenemos definido aduanas sanitarias para ingresos terrestres, que en este caso se va a entender la aduana sanitaria de la Junta y la aduana sanitaria que está en el paso fronterizo Huemules. Tenemos aduanas marítimas, que están definidas en distintos puntos donde hay recalada de embarcaciones y donde nos está colaborando fuertemente la Gobernación Marítima. Y tenemos aduanas sanitarias para los ingresos aéreos, Teniente Vidal y el aeropuerto de Balmaceda. Desde un inicio, muy tempranamente, en la región de Aysén se cerraron los otros ingresos pasos fronterizos, ¿ya? Solamente estuvo vigente por un determinado tiempo Huemules, Coyhaique Alto y Yeini Meni,
Y con el avance de la pandemia y con nuestro primer caso, rápidamente se tomó la decisión de dejar solo habilitado Cuemules. Y respecto de los aeródromos, opera lo mismo. Ya hoy día los que tienen autorización para aterrizaje y despegue son el de Teniente Vidal y el aeropuerto de Balmaceda. Eso respecto del resguardo del ingreso a la región. ¿Qué es lo que se resguarda en este ingreso? Se resguarda que la gente que ingresa a la región de Aysén sean residentes de la región. Para eso tienen que acreditar su residencia. Eso es lo que le pide el personal de la autoridad sanitaria cuando se enfrentan a una aduana sanitaria. Si es que no es residente de la región, también se les pregunta o se les pide su documentación respecto a un vínculo laboral que pueda tener, llámese un contrato o cualquier otra cosa, cualquier otro documento formal que acredite que la persona viene por un tema laboral a la región de Aysén, porque esas personas están dentro de la excepción y pueden ingresar a la región. También nos pasa para las personas adultas mayores de 65 años y enfermos crónicos que por su condición, ya sea de edad o ya sea de salud, no pueden permanecer en su residencia habitual y deciden permanecer en otra residencia, ya sea porque tienen más redes de apoyo o porque en definitiva en el lugar en donde están residiendo no tienen las condiciones necesarias para poder mantenerse en un resguardo adecuado de su salud, se les permite el ingreso a las regiones. Esas son salvedades o excepciones a lo que yo les estoy comentando, pero que todas deben ser acreditadas. No basta con que una persona llegue al aeropuerto Balmaceda, se baje el avión y diga, no, yo soy enfermo crónico, o por lo tanto tengo, entre comillas, chip libre para ingresar a la región. No, tiene que ser todo acreditado, ¿ya? Esto respecto a las aduanas sanitarias. Las aduanas sanitarias entonces van a chequear además que las personas no vengan de un país distinto de Chile, o sea, vengan del extranjero, en los últimos 14 días. Si esas personas vienen de un país fuera de Chile, o sea, vienen de fuera de Chile en los últimos 14 días, esas personas se les indica mediante un acta de fiscalización que deben realizar una cuarentena obligatoria por 14 días. Y nosotros, como tenemos línea directa con los fiscalizadores, nosotros les hacemos un seguimiento epidemiológico todos los días para verificar que esas personas no vayan a presentar síntomas, ¿ya? Síntomas de enfermedad. En el caso que presenten síntomas, se activa el protocolo COVID de salud y esa persona es trasladada al centro asistencial más cercano, se le toma el examen de salud y se mantiene en cuarentena hasta tener el resultado del examen. En el caso de que se detecte en una de estas aduanas sanitarias una persona que viene con sintomatología que para nosotros es sugerente de COVID, ya, entiéndase, temperatura sobre 37,8 grados y algún otro síntoma de enfermedad respiratoria como dificultad respiratoria, dolor muscular, tos, etc. Esa persona en el lugar de la aduana sanitaria, el mismo personal de salud se contacta con el centro de salud más cercano y se activa el protocolo para que esa persona sea trasladada al centro de salud, se le tome el examen y se le indica también una cuarentena obligatoria hasta que la persona mantenga, hasta que la persona tenga su resultado, ¿sí? Eso respecto de los ingresos. Espérenme un segundo porque veo que llegan muchas preguntas y seguramente es en relación con lo mismo. Pato, te pregunto, ¿tú vas moderando las preguntas? ¿Las voy leyendo acá? Puedes irlas viendo tú directamente, tal vez mucho mejor, Ya. pero hay alguna pregunta, por ejemplo, como destino, ¿podemos exigir requisitos a nuestros turistas? ¿Exigir qué, perdón? No entendí. Exigir algunos requisitos a nuestros turistas que quien venga Te entiendo. previa cuarentena, dice con o con PCR negativo, pregunta otro. Si tú mismo la puedes leyendo mucho mejor, porque así vas viendo lo Sí, exacto. Dice, como destino podemos pedir requisitos a nuestros turistas. Que quien venga previa cuarentena. Claro, o sea, nosotros pedir requisitos de ingreso a la región, aparte de los que están definidos en la resolución que yo les comento, la pueden leer, en la resolución 217 del Ministerio de Salud, está publicada en el Diario Oficial. De todas maneras, yo se la puedo hacer llegar a Patricio, la puede difundir, digamos, de forma un poquito más amplia. Nosotros los requisitos que tenemos son solo los que yo les comento, ¿ya? Nosotros las personas que llegan a la región
que no acrediten una residencia en la región no pueden ingresar por el momento. Eso quiere decir que personas que quieran venir a hacer turismo a la región en este momento, si no tienen residencia en la región, no pueden ingresar a la región, independiente de que hayan hecho una cuarentena en otro lado, por el momento. ¿Ya? Esto obviamente cuando ya se empiece a reactivar vida de la enfermedad en la región, no tenemos transmisión comunitaria, que es lo que ha llevado a otras regiones a tomar otras medidas, como por ejemplo definir zonas de cordón sanitario, que es mucho más estricto que una aduana. Un cordón sanitario no permite que entre ni salga nadie de la zona acordonada, ¿ya? O zonas de cuarentena, que son aún más estrictos que el cordón, en donde la persona no puede ni salir de sus lugares, de donde viven, digamos, de su residencia. Esas medidas se han ido tomando de acuerdo a la evolución de la pandemia y a la evolución de la enfermedad en distintos lugares. El cordón sanitario no necesariamente tiene completa. Tenemos un brote en la región de Aysén, en Coyhaique, por ejemplo. Llega una persona, esta persona viene enferma, después de 2 o 3 días comienza con síntomas, se le hace el examen, sale positivo y esta persona anduvo con síntomas sin consultar, anduvo en el supermercado, en la farmacia, en el home center, me estoy poniendo bien local para mis cosas porque es el ejemplo más básico. Y resulta que después de, no sé, 3, 4 días de haber estado sintomático, se empieza a sentir súper mal y dice, chuta, parece que algo me pasa, y consulta. Esa persona entra en cuarentena, tú le haces un examen y te sale positivo. Nosotros probablemente vamos a tener que contactar, perdón, pero se me está acabando la batería, ahí sí. Vamos a tener que contactar a todas las personas con las que pudieron ser contactos estrechos de esta persona para poder hacer el seguimiento epidemiológico y la trazabilidad de la enfermedad. Pero si se da el escenario que yo le estoy comentando, vamos a tener un escenario bastante incierto porque es difícil poder contactar a todas las personas que pudieron haber tenido un contacto estrecho con esta persona, y ahí ya vamos a empezar a hablar de una transmisión local cuando nos aparezca un caso que no tenga un nexo epidemiológico conocido. O sea, probablemente una persona que se cruzó con este otro enfermo, hubo transmisión de gotitas, porque es la forma en que se transmite la enfermedad, hubo una transmisión de gotitas, la otra persona se contagió, pero no sabemos dónde, en qué circunstancias, si fue en el supermercado, qué, perdemos la trazabilidad de la enfermedad y empezamos con el contacto, con la transmisión comunitaria. Y ahí ya tomamos otras medidas, como por ejemplo, podemos acordonar una ciudad, hacer un cordón sanitario en el contexto de una ciudad determinada, ¿ya? Ya, tengo otra pregunta. Te voy ayudando yo con algunas consultas para que así las voy preparando yo. Odey Neme de la Junta nos pregunta, buenos días, ¿sirve que en la barrera tomen temperatura, nombre, residencia? ¿Tiene algún valor sanitario? Las personas que ingresan de otras regiones, ¿quién supervisa su cuarentena? Sí, bueno, nosotros para que comunitaria, cuando pasa por la barrera, para nosotros es importante tener esa información porque es la única forma de poder hacer seguimiento de esa persona. Inmediatamente se empieza a llamar a la persona día a día para saber si es que llega a presentar síntomas, aislarla rápidamente y tener identificados sus contactos estrechos de forma rápida. Son las formas de bloqueo que tenemos de la enfermedad y de la transmisión. Por eso se le pregunta teléfono de contacto, se le pregunta residencia. Y se entiende que además estos son datos entregados bajo, entre comillas, declaración jurada. O sea, la persona que miente para poder ingresar a una región respecto de sus datos es una persona que está infringiendo lo que nosotros llamamos como libro décimo del Código Sanitario, y se le puede aplicar una multa, por así decirlo. ¿Ya? Hay una consulta que me parece interesante, dice Eliana, entiendo que parece que Eliana Cortés, dice, justo con saludar, me gustaría consultar a la Seremi respecto de la atención de público en restaurantes, ya que se indicó que no podíamos atender público, pero sí venta de delivery. Viendo la apertura en el norte y tomando en cuenta que la afluencia de público es menor en este tiempo, ¿no se puede contemplar la apertura con medidas de sanitización respectiva y el mínimo de personas? O sea, la pregunta ¿es posible? Sí. Que en el norte Sí, están reactivando algunos comercios, ¿es posible reactivar restaurantes acá con cierta norma? Hasta el momento la indicación que tenemos solamente es delivery.
Hasta el momento digo, porque ustedes han visto también, igual que yo, que todos los días en los puntos de prensa que saca el ministro con las subsecretarias de salud, están entregando nuevas indicaciones. El país se está tendiendo a lo que se llama la nueva normalidad, ya que en definitiva ya han visto la discusión que se ha generado con el tema de la vuelta a clase y también la apertura de centros comerciales, en fin. Por el momento, hasta ahora, solamente tenemos indicación de que todos los establecimientos que entregan servicios de restaurante, cafetería o análogos a eso, tienen prohibición de funcionamiento como tal, con excepción del delivery. El delivery es el que sigue hoy día operando. Pero sí es algo que está en carpeta para analizar prontamente, tal como tú señalas, entendiendo que tenemos que mover la economía del país y no afectar a las pequeñas y medianas empresas, tal como mencionó en su exposición anterior la persona que estaba desde España. Me comentaban, sí, espérame, para la consulta anterior que me faltó a precisar quién controla el tema de las cuarentenas. Nosotros tenemos el reporte diario de todas las aduanas sanitarias y además las personas que cuarentenamos que pueden llegar desde un centro de salud. Dime, Pato. ¿Había otra pregunta? Otra consulta. ¿Existe en la región una cantidad de test para aplicar de forma masiva en caso de avanzar hacia un pic de contagio? La cantidad de testeo ha sido un problema en otras regiones y por lo cual se ha perdido un control y rastreo del virus. Sí, mira, comentarles que en términos generales, a nivel país, el nivel de testeo, la tasa, vamos a explicar el concepto tasa por si no todos lo tienen claro. La tasa nos permite compararnos, es una forma de medición que nos permite compararnos entre regiones, entre países, entre el que sea, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, hoy día le digo que la tasa que se mide por 100.000 habitantes de testeo en la región de Aysén es de 200, tengo el dato aquí, esperamos un segundo para no pegarme ningún carril y entregar datos precisos. Nosotros tenemos una tasa de testeo de 234 test por 100.000 habitantes. ¿Ya? Eso quiere decir que cada 100.000 habitantes hacemos 234 muestras, exámenes, para saber si esas personas tienen o no tienen test. En Chile, esa misma tasa de testeo es de 16 test por 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 234 test por 100.000 habitantes. ¿Por qué es esto? Porque claramente también cada región tiene la posibilidad de disponer de sus recursos y de su aparataje público y privado para poder generar este testeo. Nosotros tenemos ese nivel de test que nos significa a nosotros una búsqueda activa de la enfermedad. Hoy día, cualquier persona, independiente que venga de fuera de la región o no, cualquier persona en la región de Aysén que tenga sintomatología respiratoria, acude a un centro asistencial y nosotros lo catalogamos como paciente, entre comillas, sospechoso de COVID, por así decirlo, porque tiene sintomatología respiratoria y se le aplica el examen, ¿ya? Nosotros estamos haciendo búsqueda activa de pacientes. Entonces, por eso es que tenemos el nivel de testeo que tenemos y en este momento tenemos la cantidad de casos que tenemos, porque la aduana sanitaria, como medida de resguardo del ingreso a la región, y además el nivel de testeo y de pesquisa y de búsqueda activa de enfermedad respiratoria en la red asistencial es bastante alto. Y eso nos permite tener hoy día la enfermedad como la estamos teniendo localmente. Sin embargo, y es importante también que tengamos claro, que la región de Aysén se comporta normalmente en enfermedades respiratorias con un desfase de 3 a 4 semanas de lo que ocurre en el resto del país, ¿ya? O sea, cuando en un año sin COVID, un año con enfermedades respiratorias comunes y corrientes, por ejemplo, influenza, virus respiratorio sincicial, etcétera, cuando en el resto del país los PIC los tienen en mayo y junio, nosotros no los tenemos en esos meses y se nos aplaza 4 a 5 semanas. ¿Ya? Y nosotros por eso hemos tenido incluso pic de virus sincicial, no sé si se acuerdan hace unos años atrás que tuvimos varios traslados de pequeñitos, incluso hasta en septiembre, ¿ya? Porque nosotros epidemiológicamente hablando nos comportamos así para brotes epidémicos de enfermedades respiratorias.
tiene que ver con un montón de otras características que tienen que ver con nuestro aislamiento geográfico, con la movilidad al interior de la región y fuera de la región, un montón de otras variables que se suman para que nuestro comportamiento sea de esa forma. Otra pregunta que surge sobre el mismo tema de los test. ¿Cuánto se está demorando Uh-huh. el Ministerio de Salud en entregar el resultado? Nosotros tenemos resultados durante el día o a más tardar el día siguiente. ¿Esto por qué? Porque claro, al inicio teníamos una demora, un desfase de 2 o 3 días, porque teníamos que mandar los exámenes de PCR al ISP, al Instituto de Salud Pública que está en Santiago. Sin embargo, desde que tenemos un convenio con el laboratorio SIVA en Puerto Aysén, el testeo lo tenemos, dependiendo a la hora que llegue el examen, dentro del mismo día o a lo más al día siguiente en la mañana. ¿Ya? Y prontamente, yo creo que ya la próxima semana o la siguiente, vamos a tener habilitado también el laboratorio del Hospital Coyhaique. Así que vamos a tener 2 laboratorios trabajando para obtener los resultados lo más pronto posible. ¿De qué nos sirve esto? Mientras más rápido tenemos el resultado PCR, más rápido podemos hacer el control del brote epidemiológico en los contactos de esas personas y podemos ir acotando la transmisión. Otra pregunta asociada a la panelista anterior. Dice, dado que la región está elaborando su plan de turismo para el futuro y debe considerarse escenarios diversos, la consulta es, ¿MinSal está planificando generar exigencias obligatorias futuras de información a los establecimientos turísticos como estadías, cruceros, barcazas, buses, aviones respecto de sus clientes? Nombre, número, pasaporte, lugares reservados, estado sanitario visible a nivel de que permita la trazabilidad detallada del viajero o viajera. En el fondo, creo que pregunta es si van a haber nuevas consultas o protocolos respecto de la llegada de los turistas y que los empresarios turísticos van a tener que estar contestando esa información. ¿Se van a agregar más información desde el punto de vista sanitario a consultarle a los empresarios? Algo así. Claro, sí, entiendo la pregunta. La lógica me diría que para allá va la cosa. Si tú me preguntas en este momento, nosotros sí, para los controles, las personas han venido de otro país durante los últimos 14 días, o si tienen un vínculo laboral en la región de Aysén, o si tienen residencia acá. Si antes de que el pasajero se suba al avión no puede confirmar esta información, no se le permite la subida al avión. ¿Ya? Puede que se pase alguno, y para eso obviamente seguimos manteniendo la aduana sanitaria en el aeropuerto de Balmaceda. Por lo tanto, la lógica me dice que si vamos a empezar a abrir, entre comillas, posteriormente fronteras para el ingreso de turistas, cuando se reactive la actividad turística en la región, claramente una forma muy importante de poder obtener datos para trazabilidad de personas es listados de pasajeros, etcétera. Nosotros hoy día, por ejemplo, hay personas que vienen por temas laborales y se quedan en residencias. Nosotros eso lo entrega la misma persona, ese dato, y nosotros lo que hacemos es chequear. Se llama a la residencia para verificar si efectivamente esa persona que está diciendo que viene por contrato laboral se va a quedar en ese lugar o no, de tal forma de que el lugar, la residencia, tome las medidas de resguardo en el caso de ser necesario. Perfecto. Otra pregunta que surge ahí, también relacionada con otro, dice, dice, si los restaurantes están cerrados por la aglomeración de personas, ¿cómo los alojamientos aún no están prohibidos de atender? Estoy entendiendo que en definitiva están preguntando ¿por qué los alojamientos hoy día no hay una restricción de estar abierto o cerrado? Un hotel, un cabaña, un aparotel, algo así, quiero entender. No obstante, sí los alojamientos, sí los restaurantes están cerrados, digamos. Claro, sigue la lógica con lo que acabas de mencionar, que tiene que ver con la aglomeración de personas. O sea, la aglomeración de personas se espera no más de 50 personas en un mismo lugar. Esa es la lógica que está siguiendo, pero hoy día si tú me preguntas, a lo mejor tú me puedes precisar, Pato, pero lo que uno ve desde el mundo de la salud, por favor, no soy experta en el mundo turismo, así que desde el mundo de la salud lo que uno ve es que la mayoría de las residencias o alojamientos a lo que se están residiendo son personas que vienen por temas laborales, que es lo que yo les estoy comentando, que tienen un vínculo laboral pero no residen en la región, entonces se quedan en esta residencia. Y por otro lado, hoy día, con la diversificación que ha tenido que tener toda la industria del comercio, etcétera, también hay muchas residencias que se están preparando para hacer residencias sanitarias.
que es algo que en este momento lo está llevando el Servicio de Salud, porque todas aquellas personas que sean pacientes positivos, pero que cursen una enfermedad leve, aquí valen las personas que tienen COVID, no requieren hospitalización, tienen una enfermedad que puede ser tratada desde su domicilio, desde su casa. Entonces, también para poner en contexto un poco el tema, porque pensamos que todas las personas, muchas veces se piensa que todas las personas que tienen enfermedad COVID son personas que van a requerir un ventilador mecánico, y eso no es así. Entonces también hay que poner en contexto esa información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un paciente que sale COVID positivo, supongamos, y esa persona tiene que hacer una cuarentena por 14 días en un lugar que cuente con las condiciones para evitar la transmisibilidad de la enfermedad. Entonces podría hacerlo en su domicilio, siempre y cuando el domicilio cuente con capacidad de habitabilidad. O sea que, por ejemplo, si es un domicilio de una sola habitación, en donde la persona enferma comparte dormitorio con su esposa o con su esposo, claramente no está dada la condición. Entonces, porque la condición es que la persona esté en una habitación sola, con baño privado, solo para su uso. Entonces, hay muchas personas que no van a tener esa condición en su casa. Por lo tanto, esas personas van a tener que ser trasladadas para hacer su cuarentena a una residencia sanitaria. Y hoy día lo que se está viendo de residencia sanitaria es que los lugares de alojamiento son el lugar más adecuado porque tienen habitaciones individuales con baños individuales, ¿ya? Aquí dejar súper claro que para que un establecimiento sea residencia sanitaria, tiene que cumplir con los protocolos de residencia sanitaria. Eso significa que tiene que haber personal de salud durante toda la jornada atendiendo a estas personas, y eso lo ve el Servicio de Salud. Ellos contratan personal de salud para estas atenciones, ¿ya? Y porque si un paciente se llega a agravar o se empieza a sentir mal, claramente ya hay que evaluarlo y ver la necesidad de hospitalización. Entonces, hoy día, si tú me preguntas, la residencia o los hospedajes están migrando hacia, estoy hablando de lo que yo veo en el resto de las regiones, están migrando a habilitarse para ser residencia sanitaria, donde van a haber de dos tipos. Van a haber residencias sanitarias para pacientes positivos, que no pueden hacer una cuarentena en su domicilio, y van a haber residencias sanitarias para casos sospechosos o para contactos estrechos, que van a ser personas que son, cuando son casos sospechosos, que solamente van a estar en la residencia esperando a que le entreguen el resultado de su examen. Si es positivo, pasará a una residencia sanitaria de pacientes positivos. Y si es negativo, se levanta la cuarentena y esa persona se va con un seguimiento telefónico a su casa. Y cuando es un contacto estrecho, ese contacto estrecho tiene que permanecer en cuarentena 14 días en la residencia sanitaria, pero de pacientes no positivos, digamos. Entonces hoy día ahí hay un nicho que se está explorando con el mundo del turismo para habilitar estas Otra residencias. consulta, la leo, pero la explico. Hace 2 días vimos en la Plaza de Armas de Coyhaique que 2 turistas en bicicleta. Nos llamó la atención su presencia, sin tener yo turismofobia, dice la persona que escribe, pero lo que quiero entender es, ¿siguen transitando turistas por la región? ¿Es posible eso? Eso quiero entender, porque también me han llegado, como director de turismo, me llegan fotos de las distintas localidades con gente efectivamente en bicicleta transitando por la región. Entonces la pregunta es, ¿pueden seguir transitando turistas hoy día por la región? El tránsito de turistas está limitado en la región. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Nos ha sucedido porque también nos han llegado, y ahí obviamente llamamos a la responsabilidad de todos. O sea, cuando uno detecte una cosa de este tipo, por favor hacerle llegar a la autoridad sanitaria para que nosotros chequemos la información. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Que efectivamente cuando se hizo este tema cuando salió la resolución y se les dio tiempo a las personas para que vuelvan a sus residencias habituales, que fue en el mes de marzo, habían personas y habían turistas que estaban en la región y que no sé si se acuerdan al comienzo de este tema, estoy hablando al principio de marzo más o menos, hubieron muchas cancelaciones de vuelo, habían países que, como nosotros ya teníamos transmisión comunitaria como país, digamos en Chile, en Santiago, no en la región de Aysén, nos identificaron como un país de riesgo para que las personas de acá salgan hacia sus países. Es un poco lo mismo que han visto en las noticias de chilenos que están parados en otras partes porque no los dejan salir. Y también les pasa a los turistas que estaban acá que no los dejan entrar a sus países porque vienen de Chile. Entonces, sí tenemos
nosotros hemos vislumbrado que hay una población flotante muy pequeña, por lo menos en la región muy mínima, en otras regiones aún más, de esta población que quedó entre comillas en el limbo porque no puede salir de la región, pero tampoco puede ingresar a su país de origen. Entonces, lo que sí hay que verificar es que sean personas que no hayan ingresado recientemente. Sí nos ha pasado que hay personas que tienen vínculo laboral, por ejemplo, les pongo el caso que nos pasó hace poquito de un equipo que eran unas personas que venían a hacer un documental. Y estas personas venían a hacer un documental de cierto lugar en la carretera austral y ellos venían en bicicleta. Entonces también nos pasó que andan unos turistas, no sé qué, y cuando fuimos a chequear el tema, no eran turistas, sino que eran personas que venían a hacer su trabajo, tenían un vínculo laboral, un contrato con una empresa X y estaban haciendo su trabajo, pero andaban en bicicleta. Entonces se genera también esa especulación. Sin embargo, el llamado ahí es a que cualquier duda que tengan respecto a este tema, sobre todo el mundo del turismo, que es donde más va a caer este tipo de gente, que nos avísenos, ¿sabes qué? Nos llegó una persona X que entró por tal lado y está consultando por alojamiento y sabes que no viene a trabajar, anda turisteando. Ese tipo de personas nosotros las notificamos, las subimos en un avión y se va de vuelta al lugar de donde proviene. Ahora, ¿hay algún número que puedas dar aquí que a lo mejor, yo sé que está en todas las redes, pero ya que estamos conectados, que podamos aprovechar de registrar algún número de contacto? Espérame un Y segundo. ¿Sí? eso por mientras lo buscan. Y lo otro, hay una pregunta acá. Uno de los productos símbolo o simbólico es la carretera austral, digamos, como lo hablo como producto, porque no es en definitiva un producto, pero la carretera austral es icónico desde el punto de vista turístico. La pregunta es la siguiente. La red de salud en la región está casi asociada a la carretera austral. Si tiene, me imagino yo, la red de salud está presente en La Junta, en Puyuhuapi, en Cisne. La pregunta que me surge acá es, esa red de salud, mirando el futuro y las condiciones respecto de que probablemente los turistas van a preguntar cómo está constituida esta red de salud a la hora de tomar la decisión de llegar a un destino como el nuestro, probablemente otros también, está siendo fortalecida, la mirada es fortalecerla en el futuro de tal manera de tener una mejor red de salud. Yo sé que en términos generales está siendo así, pero dada esta condición, ¿está el objetivo de fortalecer esta red de salud a lo largo de la región? Sí, te contesto las dos cosas. Primero, el teléfono consultas o denuncias de la Seremi de Salud es el 672-26-11-22. Ese es el teléfono para dudas, consultas o denuncias en la Seremi de Salud. ¿Ya? Primero para que no se me olvide. Y para volverme aquí a la video. Respecto a la red de salud, sí, pues efectivamente nosotros, de todo lo malo que puede generar una pandemia, también sacamos mucho aprendizaje y sacamos cosas buenas. Las cosas buenas es que hoy día tenemos un fortalecimiento de la red que no habíamos tenido hace muchos años, lo cual es muy bueno. O sea, ya contarles que el laboratorio del Hospital Coyhaique va a poder hacer técnica PCR en 1 o 2 semanas más es algo que nosotros hace un año atrás no lo hubiéramos ni siquiera pensado. Lo mismo en la adquisición de ventiladores mecánicos, todo el desarrollo de la red asistencial hoy día está siendo muy fortalecido. Comentarles que, por ejemplo, el mismo examen que me preguntaban, la toma de turismo, el tener una red de salud fortalecida también le da seguridad sobre todo al turista extranjero. ¿Ya? El turista extranjero y sobre todo el turista extranjero de la tercera edad, mira eso, mira cuáles son los servicios de salud que yo tengo a disposición o a la mano para poder ir al destino que yo quiero. El destino Aysén Patagonia es un destino maravilloso, pero que claramente cuando yo tengo alguna necesidad de salud, necesito saber, porque también se vende como algo inhóspito, necesito saber si va a estar resuelto ese tema o no, ¿ya? Entonces, en ese sentido, efectivamente nuestra red está siendo fortalecida. Nosotros hace rato, como sector salud, estamos trabajando en eso. De hecho, nosotros tenemos médicos estables en muchas postas de la región de Aysén, en Villa O'Higgins, en Tortel, en Ibañez, por ponerle algunos, en mismo Melinca, por ponerle algunos ejemplos. Hay equipos de salud estables, ya no va ronda médica a muchas de nuestras postas, y eso es súper importante.
Y lo otro, comentarles también otras cosas que nos han sucedido a raíz de la pandemia. Hoy día el mismo Hospital Regional Coyhaique está reestructurándose en muchas cosas. Hoy día, por ejemplo, la urgencia pediátrica, antes lo que somos todos usuarios del Hospital Coyhaique, y cuando uno tiene que llevar un hijo a la urgencia del hospital, va a la misma urgencia de un adulto. La única diferencia es que cuando tú entras a la urgencia hay una salita pediátrica y al lado está la salita adulto. Hoy día eso ya cambió. A partir del lunes, la urgencia pediátrica está en otro sector del Hospital Coyhaique. Y ese tipo de cambios que pueden parecer muy pequeños son tremendos cambios, porque hoy día nosotros evitamos que en una sala de espera se mezclen patologías de adulto con patologías de niño. Y eso es algo que es una muy buena noticia para nosotros como región, y que es algo que lo estamos pudiendo hacer a raíz de lo que nos está sucediendo como pandemia, digamos. Entonces, efectivamente, en lo que me mencionas del fortalecimiento de la red asistencial, claramente, hoy también estamos trabajando con el fortalecimiento de los traslados a través de la red de SAMU, con convenios, por ejemplo, hoy día, convenios con Fuerzas Armadas y de Orden para poder hacer traslados aeromédicos de pacientes. Efectivamente, estamos trabajando muy fuerte en eso. Vero, para ir ya finalizando, primero agradecerte todas las preguntas. Hay muchas preguntas acá. Me imagino. Algunas no las he leído, algunas porque se han ido contestando a través de otras preguntas. Tú has ido dando respuestas que han entregado la información de otras preguntas que no he manifestado al aire. Pero me quedo que tiene que ver directamente con nosotros, con Connie Palacios, o la Constanza Palacios, nos pregunta, ¿apoyarán al sector turismo en diseño, capacitación e implementación de protocolos en nuestros negocios? Sería excelente, dice. No solo que nos refiere a que trabajemos en conjunto en el diseño de estos protocolos. Por supuesto. Para nuestra industria. Sí. Mira, de hecho, de la presentación anterior, yo creo que a todos les quedó súper claro, por eso no he sido muy enfática en el tema, que acá la clave es definir y trabajar protocolo. Eso es lo básico, lo primero que tenemos que hacer. Y en ese sentido, obviamente, con todos los sectores. O sea, de hecho, nosotros, por ejemplo, hoy día, para aquellos que a lo mejor incluso hasta hoy día están aquí presentes los lugares que hoy día ya son residencias sanitarias, que están en convenio con el Servicio de Salud, nosotros vamos con el equipo de epidemiología a hacer una capacitación extensa en cómo es el manejo de la pandemia, de la enfermedad. ¿Ya? Y además existen protocolos de desinfección, existen protocolos de alimentación, si ustedes me preguntan, hoy día estamos súper avanzados en un montón de otros protocolos que para el mundo del turismo también son súper importantes. El tema, lo tocaron hace un rato atrás, el tema de las sanitizaciones. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Salud respecto a las sanitizaciones, a estos túneles sanitarios? ¿Cuál es el elemento que se tiene que ocupar? Hoy día nosotros tenemos un listado de elementos para sanitización autorizados por el ISP, pero lo primero que tiene que saber cualquier persona es que si yo quiero sanitizar algo, lo tengo que hacer con un elemento que sea autorizado por el Instituto de Salud Pública chileno, y segundo, por una empresa que cuente con autorización sanitaria para hacer este procedimiento. ¿Ya? Si ustedes que necesitan saber, nosotros como Seremi de Salud tenemos un listado de todas las empresas aplicadoras de plaguicidas, pesticidas y sanitizaciones con autorización sanitaria. Entonces nos podemos compartir esa información. En respecto a protocolos de limpieza y desinfección, están publicados en la página web del MinSal. Hay un link específico de coronavirus, ustedes lo pinchan, dentro de eso dice información técnica e información a la comunidad. Y en la información técnica están todos los protocolos que existen hoy día para todo lo que ustedes se puedan imaginar, y más. Y lo que nos falte, por favor, bienvenido sea, las puertas abiertas a trabajar. Nosotros hemos estado full trabajando, como les digo, desde el 1 de enero, no hemos parado, 24/7, haciéndole frente a la pandemia. Creo que no estamos tan mal, por algo la región está como está, nos estamos preparando fuertemente en el sector salud, en el sector red asistencial para la atención de pacientes. Sé que hay hartas preguntas, porque sigo viendo que siguen llegando preguntas. Yo no tengo ningún problema, Pato, tú puedes sistematizarla en un documento, me las envías y yo me voy a dar el tiempo de contestarlas todas, porque lo que menos nos puede pasar es que se queden con dudas. Mire, lo que vamos a hacer, porque me siguen llegando preguntas, me imagino. La última que cierro, porque yo creo que es de interés general, más allá del turismo. Primero, vamos a consolidar todas las preguntas que están, las vamos a preparar y se las vamos a enviar a los mails, porque todos los que participaron en este streaming tuvieron que ingresar con su correo electrónico, por lo tanto nosotros les vamos a hacer preguntas y respuestas.
a ese correo electrónico. Pero me quedo con la última, antes de dejarla de la pregunta, quiero darte las gracias, Vero, por el tiempo, por habernos acompañado. Probablemente esta va a ser una de las muchas reuniones que tendremos en el futuro, donde trataremos de generar una alianza estratégica con el sector salud. Los empresarios, la industria lo requieren, necesitamos ser aliados y generar una relación lo más virtuosa posible para poder enfrentar con incertidumbre una futura temporada turística. Así que muchas gracias. Y dejo la última pregunta porque me parece que es de interés general. Los sospechosos, ¿dónde se terminan? ¿Van a la misma urgencia, revueltos con el resto, o van a un lugar especial, digamos? O sea, ¿Dónde se toma el examen? ¿Eso qué quieres saber? Claro, en general. O sea, para empezar, sí, ya, pero para empezar, obviamente el testeo se le toma a los sospechosos, o sea, claramente, o sea, no, todo lo que llega es sospechoso, ¿ya? Me refiero a si llega de aduana sanitaria o si es un paciente sintomático, siempre va a ser sospechoso si cumple con estos criterios que yo le estoy comentando de definición. Nosotros hasta el momento en el país ya llevamos como 4 o 5 definiciones de casos sospechosos. Esto ha sido súper dinámico, muy dinámico. Nos hemos tenido que estar actualizando, los protocolos que sacamos se actualizan todos los días. Pero efectivamente, cuando un paciente tiene sintomatología respiratoria, el paciente... me voy a poner en el caso región, ¿ya? Cuando es detectado una aduana sanitaria, nosotros tenemos un protocolo, que era lo que yo les comentaba. Yo detecto un caso sospechoso en una aduana y ese paciente es trasladado a un centro asistencial más cercano, pero en el trayecto al equipo de salud del establecimiento se les avisa, de tal forma que el equipo que tiene que tomarle la muestra a ese paciente ocupe todos los elementos de protección personal y evitemos contagio en el sector salud. ¿Ya? Por lo tanto, si bien es el recinto, digamos, Hospital Coyhaique, CEFAM de la Junta, Hospital de Cochrane, Hospital de Chile Chico, ese paciente, al momento de que se determina que es un caso sospechoso o cuando llega a consultar por una enfermedad respiratoria, se separa del resto de los pacientes y se le toma el examen en condiciones de seguridad que están definidas por protocolo. ¿Ya? Por si acaso, para que tengan como la claridad y la tranquilidad en eso. Nosotros tenemos una comunicación muy fluida desde las aduanas con los centros de salud y además la diferenciación de los servicios de urgencia. Por ejemplo, en Coyhaique, hoy día el SECOS, que es este centro de salud que está en la Corvi, ya, cerca de la calle Magallanes, ese centro de salud es un centro específico para atención de patología respiratoria. Cualquier persona que tiene patología respiratoria es trasladado a ese centro de salud para ser manejado. Entonces, evitamos que justamente las personas se anden paseando en distintos establecimientos de salud y tengamos dificultad para atenderlos oportunamente y para aislar cuando se trate de casos sospechosos. Solamente agradecerle a ustedes el espacio. Sé que yo tengo súper claro que a veces es difícil entender todas las medidas que como sector salud vamos sacando y los cambios que existen en ellas. O sea, un día decimos que la mascarilla no es tan necesaria y el día siguiente es obligatoria, un día decimos que el testeo no es necesario en toda la población y el día siguiente ampliamos el testeo. Todo eso tiene que ver con una evaluación diaria de condiciones de evaluación de la pandemia. El trabajo del equipo técnico ha sido tremendamente importante para eso. Por lo tanto, entender que no es que se tomen decisiones antojadizas de un momento a otro, sino que todas las decisiones van migrando y se van tomando de acuerdo a cómo ha sido el comportamiento de la pandemia en el país y en las distintas regiones. Por eso nosotros a lo mejor no tenemos restricción de movilidad dentro de la región. ¿Ya? Y con esto solamente, y para terminar, aclarar el punto de los puntos de control comunales que existen. Por ejemplo, en el cruce Ibáñez a Castillo hay un punto de control. Eso no es una aduana sanitaria, es un punto de control comunal, en donde cada comuna, cada territorio, dueño del territorio, llámese municipio, llámese gobernación, se coordinan para tener un control adicional en su propio territorio. Pero ese punto de control no es una aduana sanitaria, ahí no le van a pedir un pasaporte sanitario, solamente se va a controlar signos y síntomas de las personas que transitan por ese lugar para poder detectar posibles sospechosos o posibles enfermos respiratorios que anden rondando al interior de la región. Es un punto adicional de control, pero que no es una aduana, ya para que quede la claridad en esa diferencia. Gracias. Espero que sigamos trabajando en conjunto y aquí quedamos disponibles para elaborar todo lo que sea necesario elaborar y asegurar que el turismo en la región siga prosperando.
Dos cositas antes de cerrar. Lo primero es pedirte que pudiésemos trabajar en conjunto con ustedes, hacer una plantilla de la composición de esta red de salud, de tal manera de podérsela hacer llegar de forma clara, precisa, a los empresarios turísticos que la puedan tener con Por números, supuesto. con la información. Yo sé que está todo en las páginas web, pero a veces uno anda buscando esa documentación rápida de consulta, donde un señor de la Junta puede informarle, estoy hablando en el futuro, a un turista respecto a la condición sanitaria o de salud o del servicio de salud de Villa O'Higgins, es decir, que la información esté cruzada, no solo de mi localidad, porque el destino en definitiva es la sumatoria de todas las localidades. Y por último, Así es. y en especial, puedes llevarle un cariñoso saludo a todos los funcionarios y prestadores de servicios del mundo de la salud por su trabajo, Gracias. por su tiempo, por su sacrificio con su familia. Sabemos de la labor que están desarrollando. Sabemos también que hoy día en Coyhaique estamos viviendo una condición especial. Se agradece esa condición y aquí mi llamado a todos a seguir cuidándonos para que podamos mantenernos y no tener que avanzar en medidas de restricción. Así que muchas gracias por el contacto, muchas gracias por el tiempo Sí. y vuelvo a repetir mis saludos y cariños muy Gracias. para todo el personal de salud. Nos vemos en otro... Gracias, Patricio. Gracias a todos los que están conectados. Nosotros tenemos todos los días, sacamos un boletín de salud pública, te lo voy a empezar a enviar a tu WhatsApp. Patricio, para que se los puedas compartir a todas las personas de la red de turismo. En ese boletín entregamos información de salud, cómo se está atendiendo, dónde, a qué hora, si me quiero vacunar, si me corresponde, dónde puedo ir a buscar medicamentos. Toda la información de salud está contenida en ese boletín, salen los números de contacto para hacer consultas, así es que yo creo que eso es para empezar, es una buena información para el mundo del turismo, para que tengan información de primera fuente. Así es que vamos a empezar a entregarnos esa información más directamente para comenzar. Y gracias por el saludo, aquí estamos, primera línea, como siempre, trabajando por la salud en la región de Aysén. Muchas gracias. Yo quiero despedir y dejar a Víctor ahí, que es nuestro colega, con la imagen. Comparta el escritorio, Víctor, para dejar la imagen de quién será nuestro próximo invitado el día viernes 8 de mayo. Nos vamos a saltar el viernes primero porque es el día del trabajo, es feriado, pero queríamos contarles que el día viernes 8 de mayo a la misma hora, se nos fue Víctor con a la misma hora estará invitado Natalia Naranjo, miembro del Consejo Mundial del Turismo Sostenible, del GSTC, y nuestro Seremi de Transporte, Fabián Roja, que es un tema que seguro en el futuro nos va a generar mucha información respecto de algunas preguntas. Por ejemplo, vimos una licitación ahí que está adjudicada ya respecto de la fibra óptica entre Toltec y Coyhaique, saber cuándo se termina esa obra, qué pasa con el transporte, los subsidios, las barcazas, hay mucha información atingente que tiene que ver con el desarrollo de la actividad turística. Muchas gracias, Vero, muchas gracias a la Seremi, que haya llegado bien a Cochrane. Nos estamos viendo en otra actividad de Aysén Patagonia en línea el día viernes 8 de mayo. Un abrazo, cuídense, un saludo a su familia y nos volvemos a encontrar en este tipo de actividades. Adiós.